Suscríbete a la Panterita. No tuvieron el PDP ni el Frente Guazú. Tengo entendido que no, fueron 29 votos, esta fue una propuesta de Monjes, el senador Monjes. Correcto. Nos vamos. Vamos. Hasta mañana. Ya viene Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande. Gracias a todos por la sintonía y por las respuestas. Muchísimas respuestas. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vince, buen día. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Buen día para todos. Hoy el partido. De la grilla, vamos a hablar de la selección nacional, lo último que tenemos. Sí. Del enojo de Gustavo Alfaro. ¿Viste la conferencia? No, yo no. ¿Y por qué no viste la conferencia? No llegué a ver, sinceramente no. ¿Y vos qué te despertás? Y hoy me desperté a las 7:30. Y bueno, 7:30 habló en el bloque. Las caras. Vos no tenés, Gustavito, Gerardo. La manera en cómo se manifiesta no es común. Sí. Parecería ser enfrentado con la prensa. Y hay que analizar sus palabras. Gerardo, ¿dónde está Gustavo Alfaro? ¿Cómo? Y ahí pues tenés todo, Gerardo. Algo que gusta. La manera en cómo se manifiesta, y queremos hacerle escuchar, Denis, no es común. Estaba tenso, denso, malhumorado, mal. No es común el técnico ecuatoriano. Sí. Disparaba contra alguien. Entró luego ya trancando. Y ese es el ambiente que vive el técnico, el que vive Ecuador. Es que se dieron comentarios en estos días. Ayer nos hablaba el colega de que en la prensa estaban diciendo algo así como que los dirigentes arman la convocatoria. Yo creo que eso termina, en este caso, claro, de ese lado generando el carácter. comienza la interna por allí, la situación, la pica entre la consulta que le hacen y Porque que seguro que él dice que no se deja manejar y compañía, porque con la gente independiente del Valle. Perdón, Hito, brillante lo que dice Hito, enriquece mucho. Pero hay algo, cuando le preguntamos al colega, un vestuario dividido crea esto, ¿verdad, Denis? Sí, totalmente. Es una ventaja grande que tiene Paraguay ahora. Paraguay, el tema de vestuario dividido, que el jugador, ¿cómo se llama el famoso 36 años? Novoa. No, le invitó al vestuario y Novoa se cayó en el vestuario ecuatoriano para decirle a los muchachos, y ahí va a buscar a Gustavito, porque no es común, y como dice Denis, hay que aprovechar. Sí, totalmente. Una pequeña ventaja que ellos estén de esa manera, ¿no? El técnico está así. Y bueno, es la cabeza del grupo, Arturo. Claro, la cabeza de Denis, y que el jugador diga, así que vos te arman. No es joda esto.
Y eso que hoy pusimos esta mañana, pero es más incluso televisivo por la cara que tiene, la manera en cómo se manifiesta, cómo reacciona. Y estamos hablando del rival. Estamos hablando del rival de Paraguay. Estamos hablando del rival de Paraguay. Vamos a poner en algún momento, y arrancamos con eso, el ambiente que vive el técnico argentino que dirige a Ecuador. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopushupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central de Subellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma hoy y mañana. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, mañana vas a tener descuento desde 30% en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 385 puntos en todo el país. O hacer tu pedido al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vamos a ver. ¿Por qué no? Y después, ver ahora, dice, ¿dónde está? Quiero ver ya. Acá está Alfaro. Y con muchos de ellos todavía no trabajé. Vamos, como decía Joao. Ahí está. Pregunta para el jugador Joao Rojas, la fórmula Juan Francisco Rueda, de Vito TVO. Juan Francisco, te escuchamos, por favor. ¿Qué tal, Joao? Un saludo para ti y para todos los que están presentes. Joao, desde tu última convocatoria hasta hoy pasaron muchas cosas en la selección. Hubo una Copa América de por medio en la cual tú no pudiste estar. ¿Hay cierta motivación o hubo cierta motivación el no haber estado la última vez porque a raíz de eso tu nivel mejoró muchísimo y sin duda alguna, como lo preguntaba Javier, eres candidato fijo a ser uno de los titulares el próximo partido? Sí, es triste no haber podido estar por rendimiento personal, que esto es lo que es la selección, lo que te demanda, estar siempre al 100%. Lo hablábamos con el profe al principio del proceso, cuando tuve la suerte de estar, que se hablaba de los jugadores que les toca ir a su club, tienen que marcar diferencia y implantar su juego para poder después ser llamado. No me tocó estar en la Copa América, me tocó ser un hincha, tampoco en las 2 fechas de eliminatoria. Siempre te duele, pero en mí genera algo más que tristeza, sino algo de motivación para volver a estar, volver a entregarlo todo en mi club y después ser tomado en cuenta. Hoy estoy aquí, estoy muy feliz, la suerte de que sean 3 partidos en los cuales 3 partidos tienen la posibilidad de jugar y sabiendo de que muy pronto tenemos otras fechas FIFA. Joao Rojas habla. Muy bien, agradecemos la presencia de nuestro seleccionado nacional Joao Rojas. Gracias también a los periodistas que participaron con las preguntas para nuestro jugador. Es tiempo de empezar la conferencia de prensa con el profesor Gustavo Alfaro,
en este momento. La primera pregunta la va a plantear Gabriela Alcíbar del Canal del Fútbol. Adelante, Gabriela, te escuchamos, por favor. Profesor, nuevamente un gusto saludarlo. La pregunta principal parte por las bajas, porque Paraguay viene con 5 bajas a enfrentar a Ecuador, pero Ecuador también sufre bajas, sobre todo en su línea defensiva. No estarán los titulares centrales que fueron en la Copa América, y también podría haber un debutante como lateral derecho. ¿Cómo sopesar y sobreponerse a estas bajas, profesor? Y éxitos en la próxima triple fecha. Muchas gracias, Gabriela. La verdad que sí, yo creo que ha sido, por lo menos para mí, creo que para la mayoría de las selecciones en este tiempo, quizás la eliminatoria más, o el llamado, la lista a fecha de eliminatoria más compleja. Lo habíamos hablado cuando tuve hace un mes atrás, más o menos, una charla en ese aspecto, que decía que esta era la fecha más compleja porque, más que nada para nosotros particularmente, por la conformación del plantel de Ecuador. Ecuador está conformado en su mayoría, o sea, tiene muy pocos jugadores en Europa, tiene muchos jugadores en América, todo lo que sea América del Sur, todo lo que es México, Estados Unidos, hay mucha densidad y cantidad de jugadores de Ecuador en esas ligas. ¿Y qué había pasado? Se había terminado la Copa América y la mayoría de esos jugadores tuvieron que volver a sus clubes, y ya sus clubes estaban en el inicio de la competencia o estaban en la misma competencia. Y el jugador no había parado de todo el año competitivo desde el año anterior, y eso hacía de que siempre se necesita en un ciclo evolutivo del rendimiento de un jugador, que un jugador tenga un periodo de descanso, de desconexión, tanto mental como física, sin perder el estado de forma, para que el punto de partida en los inicios de pretemporada siguiente puedan ser superiores a los que vinieran. Y prácticamente el 90% de este plantel esa chance no la tuvo. Tuvo que incorporarse a sus clubes, jugar, y eso llevó lamentablemente como consecuencia a la saturación física y psicológica y futbolística también, a una determinada cantidad de lesiones. Y eso como consecuencia termina obviamente afectando a la lista que uno quiere o desea que sea lo mejor posible. Y muchas de las bajas estuvieron, como bien marcabas, Gabriela, en el bloque defensivo, no únicamente en la zona defensiva, porque Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, que está suspendido por un partido, sumarlo el caso a Sebastián Méndez, sumar a Moisés Caicedo, que está suspendido también, la lesión de Ener Valencia en un momento, que también nos puso sobre alarma en un momento. Por suerte Ener pudo volver y volvió muy bien, con una muy buena realidad y con goles. Ayrton Preciado, que no se pudo recuperar, que para mí también era un jugador importante y que tuvo una Copa América realmente muy buena. Y muchas lesiones de jugadores locales, porque había muchos jugadores locales que me hubiese gustado tener en esta convocatoria, y también se dio el caso, como decía Joao recién, la lesión de él. Joao vi una evolución muy buena y muy positiva de él en todo este periodo, y esto lo hablé con Ismael, y cuando lo fuimos a observar, no únicamente a los partidos sino a los entrenamientos, y la verdad que en ese sentido también lo quiero destacar, la gran colaboración que tengo de parte de los entrenadores de todos los clubes, a disposición permanente de la selección, a información, a decirme permanentemente lo que está sucediendo con los jugadores, a esa amplitud que tenemos en ese ida y vuelta de poder hablar, y que uno pueda expresar lo que ve y ellos también puedan expresar lo que ven, y decirle algunas cosas que nosotros evaluamos de los jugadores, y en ese sentido coincidimos con todos los entrenadores que he tenido la posibilidad de hablar sobre casos puntuales de jugadores donde nosotros sentimos... ¿Seguimos con Alfaro o paramos? Esta no es la parte. Porque ayudan. El técnico de Ecuador explica lo que está pasando con el rival de Paraguay. Eso nos dio una mano, pero también el caso de Joao, que estuvo lesionado, el caso de Fernando Gaibor, que venía en una evolución muy buena en Independiente del Valle, y de pronto tienen en una semana una lesión muscular, y que lo llevó también a estar al borde de la convocatoria o no convocatoria, pero por suerte también seguimos muy arriba
la evolución de él y se recuperó satisfactoriamente, y la verdad que está, como me dijo el profe también la semana pasada cuando fui a verlo y charlé con él, que estaba muy bien ya, que estaba absolutamente recuperado, y uno lo ve que está así. Y eso ha complicado, y lo ha complicado también a Paraguay, lo ha complicado a Uruguay, con la negativa de los jugadores de Europa y toda esa incertidumbre que se genera, y bueno, no fue una convocatoria sencilla. Pero honestamente estoy muy contento con el plantel que pudimos armar, con la actualidad de muchos jugadores, con el buen momento que tienen otros jugadores. Hay otros, el caso de Moisés, el caso de Gonzalo Plata, que están en estas horas por resolver también la posibilidad de traspaso a otros clubes donde puedan tener un poquito más de continuidad. Leo Campana se fue a préstamo y empezó a jugar y está teniendo descripción de Ecuador, rival de Paraguay. Muchas cosas que pronto antes de Copa América y de eliminatoria no nos pasaban, y que hoy estamos empezando a tener continuidad con los jugadores, más allá de que no es la única razón de las cosas el hecho de tener continuidad o no tener continuidad, pero obviamente que esto hace de que lleguemos con una incertidumbre, porque por ejemplo en esta fecha de convocatoria fue la vez que más jugadores tuve que trabajaron domingo, que jugaron domingo. Tuve 18 jugadores de los 29 citados que jugaron un día domingo, y con muchos de ellos todavía no trabajé. Vamos, como decía Joao, voy a empezar a trabajar a partir de esta tarde, y voy a tener un ratito esta tarde y un ratito mañana para tratar de determinar la idea del partido. Alfaro en la conferencia de ayer, técnico de Ecuador. No solamente contra Paraguay, sino en esta triple fecha, y tratar de afrontarla de la mejor manera. Y después también viendo las opciones, porque por ejemplo yo a José Hurtado lo tuve en Copa América, y si bien no jugó, lo tuve entrenando y vi lo que puede ser, y también con el profe Payo hablamos también de cosas que yo le veía, y vi una evolución muy grande de él en su trabajo y en su rendimiento en Independiente del Valle, y obviamente que las cuestiones que nos permitieron hoy poder convocar a Byron Castillo, que a Byron lo quise convocar desde la primera convocatoria que llegué aquí a Ecuador, pero obviamente que había cuestiones que exceden a mis cuestiones estrictamente deportivas, y por suerte todos los que estuvimos involucrados en esto pudimos trabajar para que la convocatoria de Byron sea una realidad, y ojalá que Byron pueda darnos en la selección lo muy bueno que está haciendo en Barcelona. Así que estoy muy contento con este plantel que hemos podido armar, estoy muy contento porque sé que sigue siendo un plantel muy joven, sigue siendo un plantel que está con muchas expectativas, que uno lo ve cuando llegan acá, cuál es su semblante, las ganas de venir a la selección, y obviamente que eso nos motiva y nos prepara de la mejor manera para una parte de la eliminatoria importante, de lo cual entiendo que va a ser muy compleja hasta el final. Uno ve el perfil de los equipos, ve los rendimientos, ve cómo se vienen preparando, lo que pasó en Copa América y todo lo demás, y uno va a ver que va a haber una paridad muy grande de acá hasta el final, y que de acá hasta el final todos los equipos, la mayoría de los equipos, vamos a tener que luchar por tratar de ganarnos una plaza que nos permita estar en la próxima cita mundial. La siguiente pregunta la formula Roberto Omar Machado, de Match Deportes. Roberto Omar, lo escuchamos, por favor. Muy amable, gracias Fabricio. Un saludo para todos quienes están presentes y para el técnico Gustavo Alfaro. Señor Alfaro, usted está cumpliendo casi un año al frente de la selección nacional. En este año, ¿ha logrado ya identificar plenamente la base del equipo que usted quiere para conseguir los objetivos, uno de ellos llegar a la Copa del Mundo? Y le hago esta pregunta porque tenemos algunas inquietudes y algunas dudas. Por ejemplo, Alexander Domínguez, de titular a capitán, a no ser convocado el día de hoy. De Perlaza, convocado cuando estaba prácticamente fuera de liga. De Damián Díaz, que estuvo y ahora no está. Vuelve Sornosa. De 6 jugadores al menos que ha aprobado por el sector izquierdo, Ibarra, que no fue a la Copa América, hoy se pierde por lesión. ¿Tiene usted definido clara el equipo que quiere, o es que los jugadores no le han ofrecido las respuestas que usted espera? Gracias. No, Roberto, a ver, yo tengo una base. Yo creo que en un año de trabajo en un club es muchísimo. Un año en trabajo en un club, uno habla de jugar alrededor de 50 partidos.
En 50 partidos usted tiene medido todo, lo que son los jugadores, cómo reaccionan ante distintas circunstancias, cómo son cuando ganan, cómo son cuando pierden, cómo son cuando juegan, cómo son cuando no juegan. En una selección un año no es nada, y más que nada en una selección nueva como esta, porque este es un proceso nuevo en todo aspecto. Entonces, yo le puedo asegurar, y esto lo decía la otra vez, o sea, de pronto Colombia cambió su entrenador, Chile cambió su entrenador, y dígame cuánto cambió la nómina de Chile o de Colombia con los entrenadores anteriores o con los nuevos. Prácticamente son las mismas, el 90-95% son las mismas. Entonces, ¿por qué? Porque ya tienen procesos de 5 o 6 años de trabajo. Entonces tienen procesos de evolución, de pruebas, de respuestas que ya están asimiladas. Acá tenemos jugadores de 19 años que están jugando y jugadores de 20 años, o sea, tenemos una selección que fue a la Copa América que creo que tuvo... Bueno, esta es otra cosa lo que dice, porque no tiene, pide más tiempo y después se calienta, pero vamos a ir a lo nuestro, todo lo que dice, para ir conociendo, y perdón, quería sacar la parte, pero hay que escuchar todo el material. Aquí está, esta es la parte de la calentura. Como siempre digo, me hago responsable absolutamente, fundamentalmente de las cosas malas que pueden llegar a suceder, pero sé lo que estoy haciendo. Sé lo que estoy haciendo porque hace 30 años que me dedico a esto. Hace 30 años que soy entrenador, hace 30 años que me dedico a la observación de jugadores, hace 30 años que vivo planteando partidos, tengo más de 1000 partidos dirigidos oficialmente, y sé que entre mano tengo algo que vale mucho. Tengo la posibilidad de tener entre manos talento incipiente como en pocas partes de Sudamérica hay. Entonces yo tendré que tener la paciencia, la tolerancia, la protección necesaria para protegerlos de algunas cosas que puedan llegar a suceder, para que ellos puedan generar esa mentalidad, ese estilo de selección, ese perfil de selección que yo sé que potencialmente Ecuador puede llegar a tener. Si eso nosotros lo podemos llegar a refrendar, no tengo ninguna duda de la selección que el día que me termine mi contrato yo voy a dejar aquí en Ecuador. José, ¿cómo anda? Buenas tardes. Yo digo que hay cosas que esta noche voy a hablar con los jugadores y se lo voy a mostrar. Tenemos todo un estudio hecho por 2 empresas internacionales de lo que fue desde el proceso nuestro que arrancamos acá hasta hoy, y todo lo que fue el proceso de Copa América también. Y está todo las cosas muy buenas que tenemos y las cosas sí o sí que son perfectibles. Sí o sí que nosotros tenemos que tratar de corregir si nosotros queremos pretender no solamente ganar el partido de Paraguay, sino tener ilusiones de poder estar en la próxima Copa del Mundo. Lo que dijo, pero en un tono, no tenés imagen, en un tono enojado, ¿eh? Sí, sí. Respaldando a los jóvenes. Respaldando a los jóvenes, sabiendo que hay talento incipiente, y al comienzo inicia diciendo que lleva más de 30 años en esto, 1000 partidos dirigidos, que sabe lo que hace. Pero en este ambiente va a jugar Ecuador. No es fácil, ¿verdad? No, no es fácil, realmente pocas veces se ve que el entrenador... El día del partido. Sí. La manera como se manifestó, terrible, como diciendo, ¿qué me van a enseñar ustedes a mí? Y vamos a ver quién se dirigió. Cuando te dice, yo tengo 30 años, me van a enseñar a mí, y habló de porcentaje de selección a ese equipo. Por eso es importante saber qué siente el rival, no solamente nosotros de cómo estamos, ¿no? Claro, cómo está internamente la situación allí, que no es fácil, ¿verdad? La derrota ante Perú como que desconfiguró todo, porque antes de eso venía bien, pierde ante Perú y ahí empieza a bajar de nivel. Como veníamos diciendo, si aquí vos ganás 2 partidos seguidos como ganó Ecuador el local, le ganó 4-2 a Uruguay, le ganó 6-1 a Colombia y después perdió con Perú, que era la última, genera esto. Aquí no se olvidan Paraguay y Venezuela. Aquí lo que le destrozó a Paraguay fue contra Venezuela perder acá. Porque si hubiera sacado puntos antes y vos perdés, vos pasabas. A Paraguay le condenó el partido contra Venezuela. Y después te quedó aquello de Compi va a perder con Venezuela. Compi te va a ganar Venezuela. Ese pues. Si vos hacías los puntos necesarios y perdías, no pasaba nada. Te iba al Mundial. El problema es que no te fuiste al repechaje porque no pudiste con Venezuela. Una Venezuela que era sub-23, creo que era. Y trajo varios de esa camada. Jóvenes. Sí. Entonces es lo mismo que hoy está el Alfaro, diciendo jóvenes, pongo mi equipo, Y hay que ver cómo Alfaro mira a Paraguay, porque no se refirió a Paraguay. Se refirió de las ausencias de Paraguay. Hoy va a enfrentar Paraguay a un rival
emocionalmente mal puesto con su técnico, seguramente enfrentado con un sector de la prensa. Sí. Hay que ver la hinchada como está ecuatoriana, porque el público va a asistir hoy. Sí, 30% de la capacidad, más o menos 12.000 personas. Más o menos 12.000 es público. ¿El jugador siente esto, Denis? Sí, siente. Yo lo que recalco un poco de lo que ha dicho el entrenador de la selección de Ecuador es la cantidad de ausencia que va a tener el seleccionado. Y son jugadores importantes. Nosotros tenemos poco, ellos tienen mucho más ausencias. Entonces va a sentir sí o sí el equipo ecuatoriano esa ausencia. Sí, mirando lo más relevante, lo de Hincapié, el zaguero central que está suspendido por la Copa América, jugador del Bayer Leverkusen, no va a estar. Sí. Se lesionó Arboleda de Sao Paulo, se lesionó Ibarra de América, sí. No está Alexander Domínguez, que de hecho recién consiguió club en el fútbol uruguayo en Cerro Largo, por eso no va a atajar, de hecho no está convocado. Y luego lo de Novoa, que si bien es cierto no jugó en la Copa América, por ser un nombre de peso, sigue siendo una ausencia que se puede sentir. Y él está enfrentado con Novoa. Así es. Es lo mismo que el referente, 36 años. Moisés Caicedo, otro ausente del Brighton del fútbol inglés. Ese es el ambiente que vive. Aquí tengo el equipo que prepara Alfaro. Hernán Galíndez en el arco. Venía jugando la Copa América. Jugó ya la Copa América, arquero de la Universidad Católica de Quito. Byron Castillo, lateral derecho de Barcelona, que debuta hoy con la selección mayor en partidos eliminatorias. Félix Torres y Xavier Arreaga, los zagueros centrales. Félix Torres juega en Santos Laguna de México y Arreaga juega en Estados Unidos. Pervis Estupiñán, lateral izquierdo del Villarreal de España. En el medio, por derecha, Ángel Mena, del León del fútbol mexicano. Carlos Grueso, volante central del Augsburgo, Alemania, es el hijo del Carlos Grueso que en su momento trabajó con Subeldía aquí en Cerro Porteño. Alan Franco, volante central de Atlético Mineiro, y Johan Julio. Pero Alan Franco juega en Mineiro. Exactamente, pero casi no juega. No, o sea, por eso digo. De recambio. Claro, por eso digo, no es la figura. No, para nada. Y después. Johan Julio por izquierda de Liga de Quito. Y los dos de arriba, Ener Valencia, que es la principal figura y juega en el Fenerbahce de Turquía, y Michael Estrada de Toluca de México. Mismo Ener Valencia. Sí, el que creo que es el goleador, uno de los goleadores. ¿Y qué edad tiene este es donde deposita? 31 años. 31 años. No es viejo, che. No, para nada. Ener jugó en el Everton hasta hace 2-3 años. Sí, por eso. Estaba en el fútbol mexicano antes de ir a Turquía. Sí. Bueno, y esta es la descripción que estamos haciendo para la audiencia con relación a Ecuador. Para tener una idea. Everton tiene un currículum importante. Es la figura principal que hoy tiene. La figura tener una idea del equipo ecuatoriano. Es importante lo que siente el técnico, las preguntas que le hicieron, como dice Denis Canilla, las ausencias, que hizo hincapié en eso, diciendo no sé si va a ser pretexto. Algunos jugadores que debutan. Hablando de hacer hincapié, y Denis conoce, ayer hablamos con un colega ecuatoriano por la noche en el extra. Ayer se regó la cancha, hoy se vuelve a regar. O sea, se riega mucho esa cancha para que sea rápida. Detallecito importantísimo. Por eso. Sí. Bueno, quiere pasar muchas veces a nuestros jugadores 10-15 minutos y le ves patinando, resbalando. O sea, el tema de elegir el calzado correcto es fundamental muchas veces. Totalmente de acuerdo. Esos son los pequeños detalles que te hacen ganar un partido. Podés ganar con la cancha. Claro, independientemente que pongas los hombres adecuados, el sistema adecuado, pero esos detalles de repente influyen mucho para ganar en ese lugar, en la altura. El gramado del campo de juego. La otra vez conversamos con Ran Berbera sobre esa situación, esos detalles, real pasto, cómo hay qué calzado hay que usar, y yo creo que van a estar atentos los muchachos de la selección para elegir los calzados adecuados. ¿Y ese le da pelota a ese tema a Berizzo? Sí, debería. ¿Se le preguntó a Berizzo alguna vez en conferencia? No, Berizzo no habló en conferencia. Esta vez no habló. Decidió no hablar. ¿Por qué? Solamente los jugadores, Junior Alonso y Anthony Silva. ¿Pero por qué no habló Berizzo? Y tenemos la misma duda, porque estaba ¿Por qué no habló Berizzo? Raro fue, no. Claro. Solamente comunicaron que hablaban los jugadores. El martes al mediodía, cuando teníamos lo de los futbolistas, tenía que hablar Berizzo y finalmente desprogramaron esa conferencia y mandaron otro futbolista más. Llamó esa es la realidad, veo. Sí, porque tenía que hablar. El martes a las 12 estaba marcada la conferencia. ¿Cómo terminó la última conferencia de Berizzo con la prensa? No terminó muy bien. Y en Goiânia no terminó muy bien. Por eso, y vos estuviste ahí. No terminó muy bien. Por eso. Después de eso, el contacto siguiente con la prensa fue cuando empezó a hablar medio por medio. Que hablamos con nosotros. Exactamente, con él. De manera más distendida y hasta... Pero en conferencia de prensa no. Pero la Alfaro habló en Ecuador, aún con la interna que tiene, y Berizzo no habló en Paraguay. Con DIM, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comicipar, Medalla Milagrosa, Lámpara y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en todos los comercios, todo desde una sola app en tu celular. DIMO nos une, unite a DIMO.
En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. ¿Qué le parece la selección? No es para hablar mal, esa no es nuestra intención, tampoco lo haríamos en el día del partido, entiéndase. ¿Qué le gustaría? Un poco más arriesgado, está bien. Con un agregado último momento, Gustavito, jugaría Hugo Martínez, el de Libertad, y no Villasanti. Sí, es lo último que estamos manejando, que no estaría en un 100% Villasanti, por eso toma esa decisión. Pero si está jugando en el Gremio. Y el reporte que nos llegó que... No, eso es otra cosa. Juega en el Gremio. Mis ojos vieron tus ojos y los aficionados. Puede ser que al no tener Lucena, su compadre, entre comillas, diga, va a jugar Martínez con este. Hay que ver el recorrido que tiene Villasanti. Martínez tiene más recorrido, salvo que yo había fútbol de otro mundo. Gustavo Martínez me parece más recorrido. Sí, Hugo Martínez. Hugo Martínez me parece más recorrido, o estoy equivocado. Sí. El tranco es más lento de Villasanti, aunque le da ofensiva a la selección nacional. Me parece que Hugo Martínez es más trabajador, es más laburador, o estoy equivocado. Sí, así es. Yo lo veo igual. Yo veo igual, Hugo Martínez me parece más trabajador que Villasanti. No estoy diciendo que Villasanti sea un Aragán. Si es que viene Hugo Martínez al cambio. Hola. Arturo, ¿cómo vamos a ilusionarnos con la selección si le convocan al arquero más goleado del fútbol paraguayo? ¿Ya fue Arturo? No, espera, pero... la puta que son difíciles, por su opinión. ¿Quién está? El que juega, Anthony Silva, ¿verdad? Sí, pero se refirió a Aguilar. No, le estoy diciendo, yo entendí. El que juega es Anthony Silva. Así vos me decís. Y eso de golear es difícil, Denis, ¿verdad? Sí, es difícil. No, Anthony está muy bien. Pero está cuestionando a Aguilar porque él le convoca. Aparte, evitó muchos más goles Aguilar. Claro, así nomás los muchachos. No escucha nadie, Gustavito, se fueron todos, rajaron todos. Se quedó Luis se quedó, claro, ya sé, se queda bloqueada la consola. Sí, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Madán Rocalón, Sañembecia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años. Llevando energía al país, seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Rocedo, hola. Hola. ¿Te escuchamos? ¿Arturo? Sí. Y para mí está buena la alineación, está bastante entendible lo que quiere hacer el técnico, así que me gusta este muchacho que va a estar en la delantera, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver qué tal, así que vamos para adelante, fuerza. Chao. Hoy día el mejor volante central del fútbol paraguayo es Huguito Martínez, dice Víctor. Es bueno Hugo, ¿eh? Con él hablamos no hace mucho. Él y Florentín, los dos están en un gran momento, los dos son volantes. Sí, pero mucho más central es Hugo. Hugo sí. El otro más ofensivo. Así que juega Hugo por Villasanti. Y por lo menos manejamos esa duda hasta el último momento, así como viene la mano. Después el resto estaría confirmado tal como decíamos ayer. La amarilla arriba. Amarilla arriba, sí. Bueno, vamos a esperar entonces más llamadas de los muchachos. Vamos a esperar más llamadas de la audiencia para compartir. Hola. Comandante. Sí. ¿Cómo está, comandante? Bien. No estoy muy ilusionado con la selección, pero fuerza. Hay que apoyar por lo menos mentalmente a los muchachos y quería saludar ahí al gran Denis Cañiza que lastimosamente jugó en Olimpia y no en Cerro Porteño, ¿verdad? Bueno, pero eso es profesionalmente hablando. ¿Cómo? Eso es profesionalmente hablando, digo. Profesionalmente hablando, de qué lástima que el tiempo pasa tan rápido, carajo, si no le hubiéramos disfrutado mucho más a este gran jugador. Denis. Muchísimas gracias, sí, yo tengo un muy buen concepto de Cerro Porteño porque fui a trabajar con Gustavo Morínigo siendo ayudante y lo que encontré fue un club muy ordenado, un muy buen club y ojalá que muy pronto puedan conseguir los logros internacionales que están buscando. Bueno, a ver si este coincide con Víctor Villalba. Ahí le mandás, Jorge, ¿cómo se para? Vos tenés ahí tenés tu bancada, Jorge. A ver si es igual. Ahí le envié. Castillo por derecha, Torres. Así mismo se para Ecuador.
4-4-2, así mismo. Así mismo, con la misma ubicación. Así es. Perfecto, muchísimas gracias. Hola. ¿Cómo picó las 7:30? Se va a levantar. ¿Quinto será? ¿Por quién dice? Por mí. Pero cada uno haga su día lo que quiera. Yo por el tema. Hoy fue más temprano que de costumbre. Hoy te vas a levantar a las 9:30. Y las Está 9, bien, está bien. ¿Cuál es el problema? Yo me levanto 6:15 y Víctor se levanta a las 9. Esa que me levanto a las 6 para trabajar, Víctor, pero de que. Y hay otros que se levantan a las 4, hacen pipí y después siguen durmiendo. En Castrol amamos proteger tu vehículo, pero eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmayflores. Volvió la fiesta de descuentos más grandes del país. A Tupi. Liquidamos todo desde mañana hasta el domingo. Descuentos únicos y reales en todos los productos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, con horario de atención especial. Mañana de 7:30 a 20 horas, el sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. La gente sabe. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Si sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Por 618-4800, si se da el debut de Hugo Martín. 700, señor. ¿Lo que dije? 800. 700. ¿Puede debutar Hugo Martínez, verdad? Sí, hasta aquí no jugó partidos. ¿Y amarilla también? Amarilla también, lo mismo. Puede haber 2 de Hugo hoy, en la altura. Eso pesa, Denis, ¿no? El debut. Sí, pero es una oportunidad que vos tenés que aprovechar. Pero me gusta más ver jugadores de repente que no son muy habituales en la selección. Me gusta que me sorprendan con buenos juegos. Y estos chicos tienen condiciones para demostrar que pueden ser titulares en nuestra selección. ¿Y por qué lo dejaría Villasanti? Por la cantidad de partidas que tienen encima. Claro, fatiga muscular, seguramente. Sí. Creo que pasa por allí la duda. ¿Puedo decir eso? Sí. Teniendo en cuenta que vienen 2 partidos más de ese lado. En esa zona hoy estamos algo cortos porque aquí en Asunción quedaron Lucena, Cubas, Piris Damota. Ninguno de los 3 viajó. O sea, para tener opciones hoy estamos cortos en esa zona. ¿Y vos qué aspirás en este tiempo, Hugo? ¿Un rápido ascenso incluyendo selección nacional? ¿O soy de lo que dicen, voy despacio nomás, primero bien Libertad, ganarme puesto en Libertad y después el mar para adelante? En cada lugar que estoy me propongo un objetivo y así voy cumpliendo de a poco con la ayuda de ellos. Y siempre estoy agradecido con mis compañeros mayores porque la verdad que me ayudan bastante y ahora me está tocando a mí, el profe me está dando la confianza y lo estoy aprovechando al máximo. Hugo Martínez, ¿quiere decir que juega Elche? Y está como la alternativa en caso de que no juegue Villasanti. Sí. Manejamos esa duda, por así decir, hasta casi la hora antes del partido, ahí recién vamos a tener la planilla. Villasanti, rápido, fuerte y con más experiencia en la selección. Hugo Martínez más frágil, más lento. Yo no creo. Yo creo y siento con el que escribió Aníbal. Yo lo veo a Hugo Martínez más peleador. Para mí es más agresivo también, más para marcar, agresivo, para recuperar. Peleador, agresivo. Sí. A eso voy. Con más trabajo sacrificado, si quieres. Hola. Arturo. Sí. 2 cosas. A la hora de armar el equipo tenemos que tener en cuenta también quién se adapta mejor al tema de la altura también. Sí, ¿verdad? Y para decirle a Víctor que se levante la más temprano y que haga como su hermano Gustavo, que se vaya a la iglesia a misa. Eso no, Arturo. Gracias. ¿Y por qué pide así? No, y tiene razón, mi hermano es más religioso que yo, ¿cierto? ¿Y por eso se levanta más temprano? Y él va a misa generalmente los domingos, ¿cierto? Pero vos te vas de lunes a viernes, te levantás a las 10 de la mañana, ¿no? Te falta que sea domingo. Las 9. Ah, bueno, listo. Por eso te aconsejo que vayas a misa todo domingo. Pedirle a San Antonio que te mande un novio todo domingo. Muy bien, Luciano se lo vio con dolores musculares, ¿verdad? Molestias musculares. Sí, él terminó mal el otro día ante Nacional. Hola. Arturo. Sí. Hugo Martínez es el mejor mediocampista del fútbol paraguayo actualmente. Se merece y es muy bueno. Hugo con más hambre en la selección, dice Clider. Bueno, ese es el cambio que podría hacer. Vos no vayas a despreciar a uno valorando esto. Ese no es el sentido de lo que estamos hablando, encontrarlo en relación porque arrancaría como Hugo Martínez en la altura y qué respuesta le da a dar a él. Yo que me supongo de Nico como
gran jugador, sabrás que habrá tenido una charla con el preparador físico técnico, ¿verdad? Sí, totalmente. No, yo creo que le da un compromiso de decir, esto quiero, ¿puedo hacer esto? Hola. Arturo, ¿qué posibilidad hay de declararle intransferible a Gustavito y que termine como patrimonio de Monumental? ¿Cómo? ¿Qué? La puta, patrimonio de Monumental, Gustavito intransferible. A veces me te quiere llevar otra radio, otro canal, otro medio. No vaya a andar con esto. ¿Y qué te parece la idea? Estamos todos locos. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte, bajo consumo en el ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperal el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Hola. Hola. Sí. Apoyo total a la selección para hoy. Muy bien. Apoyo, y sí, como dice Denis también, está bien. Después vamos a sacar nuestras propias conclusiones de cómo jugó. Primero voluntad, ganas, deseo. Eso es fundamental en la selección nacional. Hola. Arturo. Sí. De Nico te puedo hablar bien de la altura, Arturo. Si él estuvo en Santos Laguna, mucho tiempo jugó en la altura él. ¿Le querés responder, Denis? Sí, Santos no está a la altura. Torreón se llama la ciudad. No está a la altura. Toluca tiene altura en México y DF, Distrito Federal. Pero vos no jugás a la altura. Yo no juego en la altura. Aparte, vos no te adaptás a la altura. No, para nada. Es la respuesta que le da al oyente con relación a Denis Caniza. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigeo. Llama a Pedicome en Albertín al 237-7070 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Estamos con el colega Teo Pozo a la espera del partido. ¿Cómo te va, Teo? Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludar con ustedes, muchachos, a las órdenes. Bueno, contanos, Teo, y queríamos escucharte mejor, nos sale con mucha fuerza este contacto, perdón si te lo digo así. Con relación a Ecuador, ¿cómo sienten las ausencias? Escuchamos a Alfaro, habló de su experiencia como hombre de fútbol. ¿Cómo están hoy desde la dirección técnica hasta los muchachos para el juego? Bueno, Ecuador viene con presión. Bueno, primero, no sé si ahí mejoró un poco la señal, me moví un poquito y estoy casi quieto para que todo salga bien, ¿me confirman? Sí, sale, te escuchamos, Teo, gracias por tu atención, te escuchamos. Perfecto, sí, bueno, Gustavo Alfaro viene muy presionado para este compromiso, ¿no? La verdad es que necesita una victoria él, el equipo dejó una imagen muy pálida en el compromiso ante Perú, que fue el último de eliminatorias, y donde en este estadio, porque les cuento estoy acá en el estadio, se dejó una imagen pobre de lo que les estoy diciendo. Se perdió 2-1 contra Perú y la Copa América tampoco tuvo un buen gusto, ¿no? Ecuador, si bien es cierto, llegó a los cuartos de final, no ganó un solo partido y dejó una imagen, la verdad, bastante discreta. Hay mucha presión entonces para Alfaro, que llegó con un discurso bastante grandilocuente y que era apoyado por la gente, por los hinchas, por la opinión pública, pero esto, el apoyo, el respaldo fue disminuyendo conforme los resultados adversos llegaron. Así es que hoy es una prueba de fuego, una prueba decisiva para Ecuador, el plantel está motivado y
Hay un cambio también que puede ser importante, según hemos podido indagar con nuestras fuentes de forma interna. Sería un cambio de línea de 4 a línea de 3, algo que en los últimos 30 años no había pasado en Ecuador, y todo esto tendría que ver con aprovechar la amplitud de la cancha, ¿no? Con tener muchísimos hombres por fuera, aprovechar los costados, y claro, en el retroceso también blindarse a lo que pueda hacer Paraguay, que también viene a proponer, a buscar lo suyo para tener una línea de 5 cuando el equipo pierda la pelota. Así es que Ecuador cambiaría, como les digo, después de 30 años, esta línea de 4 que ha sido muy tradicional para la selección nacional. Eso es un breve pantallazo de cómo está el panorama. Cuando habla de línea 3, después se transforma marcando 5. ¿Quiere más ofensiva la actitud, Gustavo Alfaro? Sí, bueno, la línea de 3, según hemos podido indagar, bueno, en principio vas a tener dos extremos, ¿no? Que van a ser Pervis de Estupiñán y Iron Castillo. Son dos hombres muy jóvenes, no pasan los 22 años, son muy veloces, encaran muchísimo, y además van a tener dos apoyos, ¿no? Que son Grueso y Gaibor, como volantes centrales, que seguramente los van a relevar cuando ellos vayan al ataque. Después, ese va a ser el juego de Ecuador, tratar de abastecerlo a Ainer Valencia, que es el goleador histórico, que viene en un buen momento en Turquía también, el goleador de su equipo, y tener, como les manifestaba, un sólido retroceso, que es cubrir rápidamente los espacios, ser un equipo muy corto cuando defienda, ¿no? Es un tema arriesgado porque no se lo ha hecho ni en el alzado en muchísimo tiempo, pero esa es la apuesta, y por algo seguramente intentará establecer todos estos mecanismos en el juego el entrenador. Perfecto, tenemos una idea. Quiere un corte ofensivo, ya lo estás explicando vos. Vienen a una decepción ante Perú, y bueno, mucho va a depender. ¿Y el público qué incidencia puede tener? ¿Cuánta cantidad de público hoy, Teo, en Casablanca, en Quito? Una incidencia importante, ¿no? Me parece que la nota del partido, o la nota de colores del regreso del público. Va a haber un aforo del 30% del estadio, es lo que han aprobado las autoridades de acá para que se respete el distanciamiento y se cumplan todos los protocolos de bioseguridad que establece el gobierno. Aproximadamente 12.000 personas. Este estadio tiene capacidad para algo más de 37.000 espectadores. Lógicamente que va a lucir algo vacío, pero el respaldo, el aliento de la gente, incluso el ambiente en el estadio es diferente, ¿no? Nos tocó vivir las primeras fechas eliminatorias sin nadie, era prácticamente un cementerio esto, y hoy el ambiente es otro. Así es que toda esta motivación, este granito de arena que va sumando, puede llegar a incidir en algún momento determinante del partido, sobre todo en ese temido segundo tiempo, que es el que históricamente Ecuador ha aprovechado con los visitantes por el factor altura, la cancha que va a ser muy rápida, el estadio es muy rápido, el casi de gol, no muy cortito, lo riegan constantemente, va a ser regado también antes del partido, es decir, todo apunta a la velocidad, dinámica, intensidad para ahogar al adversario, en este caso su selección, la Paraguay. Teo, de acuerdo a lo que nos decías, al formar línea de 3, ¿quién sería el tercer central? Tenemos aquí a Félix Torres, Xavier Arreaga, ¿y quién completaría ahí el trío defensivo? Perdón, no escuché mucho la pregunta, si me la repite porque tuve un pequeño corte. No, sobre la línea de 3 que decías en el fondo, porque aquí tenemos la información Félix Torres y Arreaga, ¿y quién sería el tercer central allí para completar esa línea? Ahí sí, disculpa, ahí sí te escuché claro. Fernando León, que es zaguero central de Barcelona, el semifinalista de la Copa Libertadores, ha actuado casi en todos los partidos, estuvo recién en México, formado en Independiente del Valle, es un central que tendrá la dura tarea de reemplazar a Robert Arboleda, por ejemplo, que hoy está lesionado, es uno de los capitanes del equipo, juega en Sao Paulo, etcétera. Entonces la línea de 3 estaría conformada con Torres, León, Arreaga, los carrileros Castillo, Pervis, Grueso, Gaibor, los volantes centrales, Mena y Joao Rojas por fuera, y Ainer Valencia en el ataque. Ese sería el equipo que manejamos, muchísimos cambios con el equipo que también se planteaba el día de ayer. Teo, finalmente, se está regando mucho la cancha, ¿es común que lo hagan en Quito antes de los partidos? Sí, que lo hace acá, sobre todo en este estadio, porque
cuando juega liga, de local acá, cuando se jugaron los otros partidos de eliminatorias, se riega la cancha, lo que les decía, para que la pelota ruede muy rápido, tenga una velocidad, además, más allá de lo habitual acá en la altura, que ya de por sí la pelota corre rápido, así que sí, se intenta aprovechar el mínimo detalle, ¿no? El mínimo detalle para poder sacar ventajas. Así es que hoy, en la teoría, tendremos una cancha muy rápida que le podría beneficiar a Ecuador. Bueno, lo mismo decíamos, por ejemplo, contra Perú, y el equipo no se encontró nunca. Así es que lo que se puede hablar en la previa deberá ser o no ratificado en la cancha, con los protagonistas. Muy amable, Teo, gracias por tu tiempo, muy amable. Teo Pozo, colega ecuatoriano, hay que ratificar en la cancha, porque venía de ganar a Uruguay contra el educador de local, le ganó 6-1 a Colombia, sucumbió a la selección ecuatoriana jugando de local ante Perú. Y acá tiene, creó un trauma. Brasil te puede ganar en Argentina, pero Perú estaba último, o ahí abajo, y le gana a Ecuador. Así fue. Sí, y según la información del colega Teo Pozo, cambia de esquema táctico y decía, después de 30 años, Ecuador sale de la línea de 4 el día de hoy. Así que hasta ese agregado para Alfaro. Pero queda una pregunta, Denis Caniza. ¿Berizzo va a cambiar? Si le dicen. La forma de jugar no creo mucho. No, pero si cambia, ¿puede cambiar Berizzo? Sí, sobre la hora. ¿O cambia la actitud del equipo y no cambian los hombres? Yo creo que... Si vos como técnico, yo te digo, este equipo va a jugar con línea de 3 y van a ir mucho más para arriba. ¿Ya aplicó? Intento cambiar rápidamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Y de sistema, de algunos hombres. Por eso te pregunto, es decir, vos mirás al rival y te dice línea de 3 y ocurre que no, es para que sea línea de 5 defensivo. Ya entendí el mensaje. Este equipo es ofensivo. Ofensivo. En el fondo y después se van todos los... Sí, pero se va, ya dice, y son todos los volantes los que van a replegarse a la marca. Tranquilo nomás los tres en el fondo. ¿Qué haces vos, si sos Berizzo? Y trato de resguardarme bien, tampoco de regalarse porque, como decía el periodista, van a ir al ataque, regalan la cancha, quieren ser rápidos. Entonces, ojalá con la alineación de nuestro entrenador y con el sistema que va a utilizar, le salga para bien de todos. Pero a lo mejor Berizzo cree que es línea de 4. Entonces te pregunto a vos, Denis Caniza, récord con la selección y técnico de fútbol. ¿Qué hace un técnico cuando cambia el rival? ¿Qué hace? ¿Se queda con lo que estable? Dice uno, ya estamos. Veamos qué pasa en los primeros 15 a 20 minutos. Y ahí vamos a obrar. Le hace saber a los muchachos, miren, esto es nuevo. Sí. Marcan línea de 3. Sí. Van a salir así. Yo quiero decirle a ustedes, le puedo decir, que según manda el partido, y ahí está Rolando Asaz. ¿Cómo te va, Rolando? Hola, Arturo. Buenas tardes. ¿Cómo está, Arturo? Muy bien por acá, gracias a Dios. Espero que ustedes también. Un gusto saludarte. Bueno, Barcelona un hecho interesantísimo. Juega la semifinal de la Copa, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Arturo. Es un sueño que lo estamos viendo, digamos, despiertos, así que obviamente uno planifica, uno desea llegar a... No, se corta la comunicación. Si podemos mejorar la comunicación con Rolando Asaz, asistente de Fabián Busto, juega Barcelona ante Flamengo, semifinal de Copa. Lo que le queríamos preguntar a Rolando es, ¿cómo se imagina el partido, conociendo el mercado? Aunque esté en Guayaquil, el partido es en Quito, ya volvemos. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactelanda, sin duda alguna, es así que Lactelanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. Rolando, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, Arturo, perfectamente te escucho. Bueno, ahora gracias por atendernos, sale mejor vía WhatsApp. Decíamos, enfrentar a Flamengo, vos sos asistente de Bustos, tiene que ver con la Copa Libertadores. La pregunta es muy puntual. Riegan la cancha, vos estás en el llano, porque ustedes están en Guayaquil, el partido se juega en Quito. ¿Qué diferencia hay de regadío en la altura cuando se riega tanto el campo y qué efectos puede producir a favor del local y en detrimento del visitante? Sí, bueno, la respuesta concreta, Arturo, es la siguiente. Lo que pasa que, a ver, el centro de operaciones de la selección ecuatoriana está en Quito. De hecho, ellos llegan todos allá, entrenan allá, la mayoría de los jugadores, digamos, o algunos de ellos en mayor cantidad, la mayoría juegan en México. En México tiene muchas ciudades con altura
Y el tema de regar la cancha, Arturo, lo pone mucho más rápido. Ya de por sí el balón corre muy rápido o más rápido en altura, y al regarlo lo pone más rápido todavía. Entonces ellos entrenan con ese tipo de canchas, ¿me entiendes? Entonces el centro de operaciones de la selección, que es la casa de la selección que le llaman en Quito, ellos permanentemente están regando esa cancha y entrenan así. Entonces la idea es sacar provecho de la cancha mojada para que el balón esté mucho más rápido. Ese es el motivo por el cual lo riegan. Bueno, y el tema de la altura, ¿cómo ves vos? A ver, el tema de la altura se complica, Arturo, se complica cuando no tenés la pelota. Cuando no la tenés, se te hace muy difícil. Y si la rotan permanentemente, la rotación del balón es permanente, te cansa más, te cuesta recuperar. Cuando te dejas espacio, te aprovechan porque tienen jugadores rápidos por fuera ellos. Entonces se complica mucho, pero si vos le tenés la pelota, la cuidás, y cuando la recuperás la cuidás y la administrás bien jugando al pie, porque en la altura hay que jugar al pie, no al espacio. Ahora, si tenés jugadores rápidos, jugadores potentes, podés intentar de repente alguna pelota al espacio, pero es importante la tenencia, la posesión del balón en la altura es muy importante, Arturo. Rolando Azaz, con bustos técnicos del Barcelona, que va a enfrentar a Flamengo. Hoy juega, por ejemplo, Luis Amarilla, anunciado de 9 y es de la Liga. ¿Qué incidencia e influencia un jugador que conoce la zona, porque es de la altura, no como caso de ustedes que son del llano, en Guayaquil? Es tan interesante que juegue él, va a conocer los espacios, cómo meterse, conoce el campo de juego, conoce la altura, conoce la humedad. Sí, para mí va a ser muy importante la inclusión de Luis. Ojalá nervios, quizás por su debut en la selección, no le cause un efecto contrario, ¿no? Pero si Luis anda bien y juegan con él, porque Luis es un jugador, muy buen jugador, a mí me encanta cómo juega, ocupa muy bien los espacios, conoce la altura, juega en un equipo que es de la altura, y yo creo que si él anda bien anímicamente y emocionalmente, yo creo que Luis Amarilla puede ser un gran aporte para la selección, Arturo. Quédate un instante, porque estamos por WhatsApp con nuestro compañero Dito Villalba, Jorge y Denis Caniza. Sabrá que Denis Caniza se integró a Fútbol Grande del Recoman con la selección paraguaya. Víctor Villalba. Rolando, mirando lo que Ecuador perfila para equipo, porque nos acabamos de enterar que aparentemente presentaría una línea de 3 finalmente, ¿qué te parece que puede cambiar del partido con esa situación? Y te agrego otra, porque mirando la nómina, 2 de tus dirigidos aparecen hoy de arranque. Hablamos de Fernando León y el carrilero por derecha Byron Castillo, están para ser titulares. ¿Qué nos podés comentar acerca de ellos? Claramente la línea de 3 te da un poco más de ventaja para atacar, ¿no? Yo creo que Ecuador necesita sumar de a 3 ellos acá internamente, ¿no? El periodismo es prácticamente tiene un respeto enorme sobre la selección paraguaya. Yo creo que los encuentros que han tenido con la selección de Ecuador han sido muy parejos, entonces se le tiene un respeto a la selección de Paraguay, pero ellos necesitan ganar, quieren ganar acá, son locales y van a salir a buscar los 3 puntos. Yo creo que es por ello que están apostando a una línea de 3 para estar bien resguardados en el bloque bajo, y de ahí van a atacar permanentemente. Y con relación a Byron Castillo, bueno, Byron es un lateral derecho, carrilero, muy rápido, habilidoso, es muy potente, es livianito, cuesta mucho agarrarlo, cuesta mucho marcarlo. Y León es un central, un muchacho joven, un tiempista, maneja bien los tiempos, es un jugador rápido también, así que los dos son muy buenos jugadores. Si por ahí aparecen en la nómina titular, bueno, es por algo, ¿no? Por algo yo creo que el técnico de la selección también se ha decidido por ellos. Así que yo de corazón deseo que a la selección le vaya bien, a nuestra selección, a Paraguay. Esperemos que hagan un buen partido y bueno, tratar de rescatar, así sea un puntito, es buenísimo en Quito. Y la última de mi parte, Rolando, mirando esta nómina que se perfila, el doble 6, Grueso Gaibor hoy está jugando en Independiente del Valle. ¿Allí te parece que Gaibor sería el que más se soltaría al ataque, o el día de hoy él está jugando un poco más retrasado en el fútbol ecuatoriano? ¿Cómo se perfila según una idea previa, según te parece? No, está jugando más adelantado. Gaibor está jugando mucho en Independiente del Valle,
es como un interior más ofensivo. Y bueno, Gaibor es un jugador de mucha técnica, un jugador muy inteligente, un jugador que si lo deja jugar te complica, tiene muy buen cambio de frente, es un muy buen jugador. Por algo Independiente del Valle lo llevó a sus filas. Y Grueso es un jugador todoterreno, es un jugador que corre, que marca, que te ensucia. Así que yo creo que si juegan ellos dos, el más ofensivo va a ser Gaibor. Bueno, estamos agradeciendo a Rolando Azar. Rolando, nuestro aprecio, nuestro afecto para vos. Nos sentimos muy bien con tu triunfo también en el cuerpo técnico de Bustos, jugando o estando al frente en Barcelona, en Copa ante el Flamengo, y esperando todos una buena gestión de Paraguay. Un saludo, Rolando, y por los datos valoramos mucho también. Gracias, Rolando. No, muchas gracias a ustedes, Arturo. Siempre a la orden, amigo, así que a cuidarse como siempre. Un abrazo fraterno a los amigos de Asunción, a mis familiares de Pilar, a mis amigos, a todos. Así que muchas gracias, Arturo. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Rolando Azar nos explicaba, ¿no? Sí. Y por eso es interesante como niño propone Rolando Azar, porque hay dos jugadores que lo dirige Rolando Azar. Sí, en el Barcelona. Son Byron Castillo, que va a jugar de carrilero por derecha, y el otro es Fernando León, zaguero central. Hoy está para jugar de líbero, según nos decía el colega Teo Pozo. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. ¿Qué tal, Pancho? Bien. No me venga con que vos sabías. No me venga con eso. Yo conozco esa historia. Estamos llamando la atención que puede jugar Hugo Martínez y no Matías Villasanti. No de hecho, él fue el que nos dio la información, por eso yo lo nombré al grupo. A mí no me envió eso. Ah, no, eso no sé. No, pero, te pido disculpas, sí, vos me ignorás. No, Arturo. Me ignorás. No. Que él pero envió sí, yo pasé la información. ¿Vos estás en el grupo de WhatsApp? No. Tiene que estar el chonguismo es una institución. El chonguismo en Paraguay es una institución. Ellos se mandan. Ah, ok. Entonces ellos y a mí me dejan en ridículo. No, ¿por qué, Arturo? Y porque no dijo Víctor ni nos dijo Pancho nos envió. Si decía Víctor Villalba. Yo lo nombré a él porque le pregunté a Jorge Pancho envió. ¿A dónde dijiste vos? Al aire. ¿Al aire? Sí, porque le miré a Jorge. Al aire dijiste. Pancho, es más, voy a decir una cosa, no debería decir. Si viene de Pancho dudemos, le dije a Víctor. ¿Qué? Ya que estamos hasta ahí que yo también. Si viene de Pancho dudemos, le dije a Víctor. No fuimos a la mierda. No, porque mi formato no está por ejemplo con eso. ¿Qué te digo? Con el respeto de Pancho, hasta espera. No porque mi formato no pasa desacreditar a Pancho. No hay por eso. El chonguismo es una institución. ¿Qué es el chonguismo? El chonguismo está mal empleado en Paraguay. Aquí se dice chongo al amigo. Chongo no es el amigo. Chongo es otra cosa para la Argentina. Entre hombre y hombre. Sí. Acá se degeneró el chonguismo. El chonguismo en el diccionario busca lo que significa en la Argentina. Sí. Es el amante del hombre. Ese es chongo en la Argentina originalmente. Y después lo fueron cambiando. Y en Paraguay se dice, mira, ¿qué tal chongo? Si eso vos decís en la Argentina, vas a decir, no me digas que Pancho se metió en el chongo de aquel. El chonguismo está mal empleado acá. Es un término curepicista y tiene varios significados en otros países. En la Argentina el chonguismo comienza con el amante del hombre. Así comienza en la Argentina, el chonguismo. Y aquí después se fue transformando con el chonguismo como el amigo. Y cuando dicen, por ejemplo, ese es su chongo, en la Argentina si dice que está Pancho con un chongo, es por eso. Está con su chongo. No estás entendiendo. No, entiendo. Y en Paraguay, el chonguismo se degeneró con un término de amigo. Y después hay otro significado que hay en otros países del mundo sobre el chongo. No sé por qué estoy hablando de esto. Porque alguien dice el chonguismo unido jamás será vencido. En el buen sentido de la palabra chongo, amigo. Pero el chongo realmente es otra cosa. El chongo es el amante del hombre. Así comienza viniendo la... ¿Qué pasa, Víctor? No, que fuerte el término. Y acá se utiliza diferente, pero sí, el significador. Yo miento, pero... No, para nada. No de joder. Leen ahí lo que es el chongo en la Argentina. Yo sé, Arturo. Y cuando vino a Paraguay se distorsionó. Y entonces todo el mundo es chongo. Si un argentino viene acá y escucha que dice, ¿dónde está el niño? No, su chongo con Luis Paredes está con él. ¿Eh? No sé si entendés, yo no digo que sea así. Sí, claro. Eso mismo llevar a la Argentina. Bueno, listo. Perdón.
No sé por qué salimos en eso. Y vos dijiste que el chonguismo es una institución en Paraguay. No, pero acá se claro, entiende de otra manera. El amiguismo. El amiguismo, perdón. Volviendo a datos sobre el partido. ¿Te interesa el chonguismo? Aquí estoy viendo Byron Castillo, quien justamente recién le preguntábamos a Rolando Asas, mejor dicho, sobre él. Él tiene su primera convocatoria a nivel de mayores. Hoy va a debutar con la selección ecuatoriana. Byron Castillo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no debutó anteriormente? Porque había dudas sobre su documentación y más específicamente. Porque era ecuatoriano. Sobre su nacionalidad. ¿Sabes por qué nació en la frontera? ¿Dónde nació? Con Colombia. Había dudas si es colombiano o hay periodistas en Colombia, y me tocó vivir cuando viajábamos mucho, que le decía: cállate vos sos colombiano. Al ecuatoriano, no voy a dar nombre. Y decía: ¿cómo? Vos naciste en Ecuador, no naciste... hay una frontera, este chico habrá nacido en una frontera. Es lo mismo que nazca en Pedro Juan y enfrente. Punta Porá y vos Pedro Juan. Es lo mismo Ciudad del Este, ¿se entendió? Sí. Pero no, territorialmente cruzás. ¿Qué estás buscando vos? Yo mismo. No. Bueno, listo, contigo, Luis. Farmacia Catedral de Gastabosa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una nueva experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto, acorde a la exigencia de cada paladar. Todos los días de 11 a 0 horas, el Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El partido de la vida se juega, salís vos o lo sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Conta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Paraguay el empate, silbatinas del público, termina el partido, le dicen al árbitro pidiendo ahora, esto es señal de angustia del público ecuatoriano, está ganando Ecuador 1-0, pero sufre pelotazo largo, Martínez, manda al centro, Cabaña después de un rechazo corto, insiste Cabaña para Paraguay, vino la marca, está esperando Cabaña con la pelota, Cabaña manda al centro, tiró, empate, gol. Paraguayo Benítez, el pájaro Benítez sobre el final, giró, le pegó al medio del arco y empata Paraguay, lo hizo el pájaro Benítez aquí en el Atahualpa de Quito, cuando parecía victoria ecuatoriana, lo hizo el pájaro Benítez, que disparo tremendo, Paraguay, empata Paraguay en el Atahualpa de Quito, golazo del pájaro, que fue para pelear Salvador Cabaña, y Paraguay empata el partido, lo hizo el pájaro, notable el pájaro para el empate, 1-1 en el Atahualpa. Bueno, este partido en el 2009, 1 de abril del 2009. Aquí tengo nosotros el equipo. Estamos a 5 metros de la jugada, a 10 metros de la, estamos pegados prácticamente en un palco, muy cerca de donde se produce el gol. Ahí en Platea Vaca, como decía. Sí, estaba Denis ese día, según vos la ficha del partido. Ese día. Justo ¿sí? Villar, sí. Darío Verón, Julio Mansur, Paulo da Silva, Denis Caniza. ¿De dónde lo que no tuviste? Vos estuviste en todos lados. Por eso no me recuerdo tanto de los partidos que he jugado. No me recuerdo casi nada. Enrique Vera, Víctor Cáceres, Cristian Rivero, Sergio Aquino, Salvador Cabañas, Nelson Aedo. Ingresaron en el segundo tiempo Carlos Bonet, Osvaldo Martínez y Edgar Benítez. Y la jugada le inicia Cabaña a la izquierda. Sí. Ahí está. Y la pelota se mete en el medio del arco. No cerca del palo. Minuto 92 de partido llegó el empate. El partido terminó 1-1. Parecía que no traía peligro la jugada. ¿Quién te dijo? Con Cabaña todo es peligroso. Si Cabaña se recuesta a la izquierda, se va hacia el marcan dos. Sí. Hace una asistencia, incluso esperaba devolución. Esa jugada la inicia Cabaña. Cabaña la inicia nosotros acá. Ahí está Cabaña. ¿Se entendió? Sí. Ahí Cabaña. Cabaña se va al desborde cerca del banderín, un poco más abierto. Acá tengo la jugada. Acá tengo la jugada. Acá. Nosotros estamos muy cerca de la jugada. No en el pito. Bueno, listo, contigo, Luis.
Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Gel Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Gel Recovery Paraguay. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditiva de más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditiva. La calidad de economía se encuentran en Barcos y Rodados. Compra cómoda y a buen precio. Compras desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py y te llevamos todo lo que necesitas en la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posición inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina la excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura sin inversión. Nuestro compañero Mes de Miguel Bonín de la red digital y trae empanada. Excelente. Por supuesto que se le hace agua a la boca a Luis Paredes. Me gusta tu empanada. Me gusta la pireca de tu empanada. Ya una empanada. Hoy todas me pireca. Para tu cargo pues queda hablar de distribución. Ahora él puede, Pancho es distribuidor. Él maneja todo. Hay una vez gente de prensa. No, gracias, yo no. Y él se fue a decirle a la gente. Bueno, listo, ¿cómo va a ser la distribución? Dale, no, ya Luis está por morir. Yo dejo dos. ¿Yo qué dije? No, Julio Bonín también. Uno nomás. Claro. Y mira, tiene que se va a quedar con cuatro de la que tiene que hacer la. ¿Quién es lo que distribuye? Ahí está distribuye. Mira. Uno nomás. ¿Cómo pues? No. Después nomás. Va dieta, Pancho. Luis Paredes. Tiene que llegar a la salita. Gracias, muy amable, gracias. Gracias, Julio. Julio Bonín. ¿No van a comer la empanada? Sí, señor. Y tiene que sacarse con tapabocas para comer la empanada. Vamos a esperar el momento. Pleno debate y no podemos. No hay maná, pues. Todos nos quedamos. Así que vos registe lo de Hugo. Yo te decía una cosa, te vamos a reventar si no juegas. Acá ya hicimos la descripción, ¿por qué? Porque es más corredor que Matías, más peleador que Matías, aunque porque nos juega Lucena, como le llamamos nosotros. Lucena ataque. Así le llamamos Gustavito para que sepa vos. Ángel Lucena. Si es pica, andate a otro medio. Es Ángel Lucena para nosotros. No, es pica Lucena. Nosotros le llamamos Ángel Lucena. Puede ser por el tema físico, para que no llegue al límite de cara a los otros partidos. Aquí veo Matías Villasanti también está comprometido con el tema de la amarilla. Si recibe otra queda suspendido automáticamente con el siguiente duelo. Simplemente haciendo alguna interpretación. Si no llega a jugar, si Matías Villasanti llega a jugar, le reventamos a Pancho. Que nos venga, que haga un programa por Prodis, le voy a decir a Damián. Y si juega, aplausos. Claro, es un riesgo. Pero hay que jugarse. No, pero con la verdad de la información. Claro, yo confío en mi fuente. Si no, los perros son terribles, será. Bueno, pasar la bicho y después comer la empanada, Luis. Dale, pasar la bicho. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Gem. Gem, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio, contenedores y alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Tienes una pickup? ¿Sentís la Keco manía? Ese deseo de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Exigí Keco y no cualquier cosa. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark, con merchandising de la marca Keco. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Contacto con Iván Hurtado, que agradecemos mucho, es integrante de la selección ecuatoriana, los referentes como es Iván Hurtado. ¿Cómo te va, Iván? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Bien, y gracias por atendernos, Iván. Paraguay juega hoy, tenés una trayectoria importantísima en las selecciones ecuatorianas. Contanos cómo ves el partido de hoy, Iván, y Ecuador, cómo lo sentís Alfaro, los cambios. Acá, como hasta donde nos puedas decir con relación a Ecuador,
el rival de Paraguay. Iván, contanos de tu presencia en la selección ecuatoriana y tu rica trayectoria como jugador de fútbol. Yo creo que, como todos los partidos de eliminatoria, son partidos muy exigentes, con el hecho solamente de que a la selección de cada uno de los países nuestro van los mejores jugadores que tiene ese país, ¿no? Eso implica una mayor responsabilidad, y que el nivel de la selección es parejo, con jugadores que están en muy buen nivel jugando en el país, y sobre todo con los jugadores que están en el exterior, que vienen a darle mucha capacidad y identidad a las selecciones nacionales, ¿no? La selección paraguaya siempre ha sido una selección complicada, difícil, que siempre ha conformado muy buenos equipos, que ha peleado hasta lo último, ha ido a citas mundialistas, ¿no? Y el enfrentar a Paraguay para nuestra selección no va a ser fácil. Nosotros tenemos un buen equipo de jugadores de experiencia, pero más de juventud, y que realmente empezó muy bien este camino a Qatar 2022, teniendo muy buenos resultados. Se ha ganado visitante, se perdió acá con Perú, ¿no? Un partido raro, complicado, difícil, pero realmente ahora que se retoma este camino a Qatar 2022 con el primer partido frente a Paraguay hoy en la tarde, pues nuestra selección tiene que aprovechar su localidad, que es lo que hacen todas las selecciones, ¿no? Y a partir de ahí hacer las cosas bien, saber que al frente va a haber un rival que viene también a buscar hacer daño y a buscar de llevarse puntos para seguir sumando, porque llegar a una cita mundialista es conseguir la mayor cantidad de puntos. Por eso las selecciones se preparan para puntuar tanto de local y de visitantes, ¿no? Claro, Iván Hurtado, 2 mundiales, como se sabe, 2002, 2006. Estamos hablando de una rica historia en selecciones ecuatorianas, desde eliminatorias, Copa América, mundiales. Iván, hoy hay 2 jugadores que me quiero compartir con los compañeros que están debutando en esta selección. Víctor Villalba, y hay otros que vienen ya al rodaje y otras ausencias. Por eso te preguntamos, Iván Hurtado, con la trayectoria que tenés, ¿qué implicancia puede tener? Víctor Villalba. Y justo hablamos de 2 defensores, Iván, el caso de Byron Castillo, que va a jugar de carrilero por derecha, y así también Félix Torres, que juega hoy en el fútbol mexicano. Son las 2 caras nuevas, entre comillas, que va a poner Gustavo Alfaro en el equipo titular. Sí, Byron Castillo es un chico que ha venido demostrando que ya tenía que haber sido convocado a la selección. Está en un muy buen momento, está en un muy buen nivel en su equipo, a nivel local y a nivel internacional. Lo que está haciendo en Copa Libertadores es extraordinario, ¿no? Es un jugador rápido, es un jugador potente, que le gusta ir al ataque, marca bien, es muy difícil que lo pasen, ¿no? A veces aún perdiendo tiene mucho recurso de recuperarse enseguida, y son puntos muy altos de un defensa, ¿no? De ahí Félix Torres, un chico que ya tiene una experiencia internacional, está jugando en un fútbol altamente competitivo como es el fútbol mexicano, y que se ha manejado bien, se ha ganado un lugar allá, y creo que con méritos propios también es merecedor de estar hoy convocado a la selección para estos 3 partidos, ¿no? Obviamente ya es una posición de técnico, de escoger los mejores jugadores que estén actuando, como le dije al principio, tanto en el torneo local como a nivel internacional, y sin ninguna duda, por lo que han venido haciendo ambos, para mí son justo merecedores de tener una oportunidad
de estar en la selección, ¿no? Obviamente no es lo mismo el jugar en equipo que ponerte la piel de tu país, pero yo creo que con el equipo que hay, con el buen trabajo del técnico, con lo que ha venido mostrando la selección, ellos pueden encajar sin ningún problema ahí en el combinado nacional y que aprovechen la oportunidad, porque de eso se trata el fútbol, ¿no? Seguro a Byron se le pedía mucho el hincha, la prensa, ¿no? Porque era un chico que estaba haciendo muy bien su trabajo y no había tenido la oportunidad, ahora la tiene y seguro va a tratar de aprovecharla al máximo, y igualmente Torres, ¿no? Iván Hurtado, te envía muchísimos saludos. Sergio Lauserker, varios congresos juntos, él está en Ciudad del Este, me dice, saludos cordiales para el querido amigo Iván Hurtado, por favor, varios congresos juntos. Sergio Lauserker te envía este saludo, Iván. Ah, no, muchísimas gracias. De igual manera para él, ese es mi hermano. Sergio es una persona que aprecio, quiero mucho, lo respeto, y como dice él, varios congresos juntos, varios confrontaciones con directivos buscando el beneficio de los jugadores de nuestros respectivos países. Estuvimos al frente de los gremios, yo ya dejé el mandato, él continúa ahí en el gremio Paraguay, así que a la distancia le mando un fuerte abrazo a mi hermano, a su familia, ¿no? A Rogelio también, ese gran líder paraguayo, capitán de la selección paraguaya, así que qué gusto saber de él, y pues realmente me lo saludan de mi parte, y que muchísimas gracias, ¿no? Claro, un segundo, por favor. Un segundo, vamos a ver si podemos hacer el contacto con Sergio Lauserker, con Iván Hurtado. Vamos a ver si nos atiende Sergio, porque nos invita a un dúplex, así se saludan. Vamos a ver si puede atendernos Sergio Lauserker con Iván Hurtado. Sergio, te escucha Iván Hurtado, saludale Iván, Sergio. Hola Iván querido, ¿cómo te va Iván? Un gusto saludarte, hermano. Hoy estamos enfrentados por una pelota, pero tú sabes que el corazón y la hermandad está firme. Un gusto saludarte, mi querido amigo. No, de igual manera, querido Sergio, tú sabes, brother, no solo ahora porque estamos a través de una línea, sino que cuando nos hemos visto personalmente en varios congresos, como tú lo dices, peleando por un mismo objetivo, por la reivindicación de nuestros jugadores, hemos hablado el mismo idioma, y siempre la gratitud y la admiración para ti, mi hermano, y para ese capitán de todos ustedes como es Rogelio. Así que, brother, chévere saber de ti, muchas bendiciones, saludos a la familia, saludos a tu señora, y pues mira, hoy día nos vamos a enfrentar, brother, se nos divide el corazón, se nos divide el sentimiento, ¿no? Que gane el mejor, que nuestros seleccionados hagan un gran partido y sea un partido el que todos queremos ver, ¿no? Un partido muy bien jugado, un partido con propuesta, y que ambas selecciones pues, salgan a ganar, ¿no? Sergio. Sí. Así es Arturo, ya varios caminos andados, tantos años buscando siempre que los futbolistas reciban lo que le corresponde, y Iván es un abanderado de esto en Ecuador. Creo que ahora están otras personas al frente del gremio de Ecuador, pero siempre la experiencia de Iván es muy válida y nos une una profunda amistad, Arturo. Muy bien, un saludo, Sergio. Nos quedamos con Iván, que hicimos el encuentro a través del aire. Chao, Sergio, gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Saludos, Iván. Un apretón de mano. Bueno, esto le dice Iván, a vos redondeando la charla en este contacto con Sergio Iván.
Iván, ¿estás? Sí, dime. Bueno, perdón, se saludaba Sergio, te pusimos al aire técnicamente a donde podíamos. Yo le saqué a Sergio desde mi teléfono celular y esperemos que la comunicación haya llegado bien. Iván, finalmente, ¿cómo ves el partido hoy? Responsabilidad la tiene Ecuador más que Paraguay. Más responsabilidad para ustedes. Sí, normalmente por el hecho de ser local. Tú sabes que todo local tiene compromiso doble, obligación doble, el hecho de ser local, de estar en tu país, con tu gente, con todo tu entorno, te lleva a que no haya ningún margen de error para que por ahí el resultado no sea favorable a ti. Bueno, Iván, la responsabilidad enorme para nuestro seleccionado, pero esperemos que las cosas salgan bien. El profesor Alfaro elija los mejores hombres y a consecuencia de eso proponga el partido que tiene que proponer para contrarrestar a una selección difícil, no de ahora, de siempre, como ha sido la selección paraguaya, ¿no? Iván, está con nosotros en la mesa Denis Caniza, récord con la selección paraguaya, hoy integra el panel, te saluda. Es el único jugador paraguayo con 4 mundiales consecutivos. Te saluda Denis Caniza. Iván, Denis. Iván, solo paso a saludarte nada más. La verdad que nos hemos enfrentado en varias ocasiones y admiro lo que has conseguido en el fútbol. Y nada, te escuché atentamente y solo le dije a Arturo que quería saludarte porque nos hemos enfrentado en varias veces. Y siempre he admirado tu carrera brillante. El juego que tenías era de un zaguero elegante, fino con la pelota. Jugaste muchísimo tiempo por la selección ecuatoriana y siempre te teníamos en cuenta cuando te enfrentábamos. Así es que mi admiración y respeto siempre hacia tu persona, mi querido Iván. No, Denis, de igual manera para ti, ¿qué te puedo decir, brother? Un referente, un histórico de la selección paraguaya. Creo que era difícil una alineación de Paraguay sin ti ahí. Siempre creo que el técnico decía, bueno, Denis Caniza y 10 más, ¿no? Así que por algo, mi hermano, jugaste 4 mundiales y eso es digno de admirarlo. Mi respeto para ti. Siempre la referencia para el que se la merece y tú te la mereces de mi parte, ¿no? Fuimos unos trotamundos de esta linda profesión como es el fútbol, que nos permitió representar a nuestro país lejos de nuestra frontera. Mi hermano, saludarte a los tiempos y pues obviamente también la admiración para ti por ese gran referente que siempre tuvo la selección paraguaya, el fútbol paraguayo, ¿no? Por lo que seguro transmitiste a esa nueva generación y la admiración que hay hacia ti. Así que, Mireni, un abrazo, mi hermano, a la distancia. Chévere que estés haciendo periodismo, porque pues nadie puede hablar mejor de fútbol que los jugadores, por lo vivido, por lo que conocemos, por todo ese bagaje, por el tema de viaje, cómo se maneja un camerino, cómo se prepara un partido, tanto eliminatoria, Copa América, partidos internacionales. Así que de eso tú sabes mucho, mi hermano, y realmente bendiciones, esperando que tu familia esté bien y un abrazo a la distancia. Eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Que nos permite poder tener esta relación, ya sea por una entrevista o por cualquier viaje de juntarnos, partidos de leyendas, ¿no? O de jugadores históricos. Y pues, hermano, ¿qué te puedo decir? Un abrazo a la distancia, ¿no? Muchas bendiciones para ti, pues, y esperando que todo salga bien, ¿no? Bueno, Iván, acá se despide de vos también Denis Caniza. Muchísimas gracias, Iván. Hablaste con Sergio Lause, que no solo hablamos de fútbol, sino el reencuentro a través del aire, con esta admiración que le tenés a Sergio, a
a Denis, 4 mundiales consecutivos. Hoy está en la mesa de nuestro programa Sergio Lauser contigo, en la lucha a favor también del jugador que está en Ciudad del Este. A Iván te saludamos desde el aire, deseando que tengamos muy buen partido el día de hoy entre Ecuador y Paraguay. Un saludo al aire, Iván, muchísimas gracias y perdón por tanto tiempo de tenerte en línea. No, gracias a ti, ya sabes, entre Ecuador y Paraguay siempre ha habido una hermandad más allá de los partidos que nos toca enfrentar, pero eso se queda ahí dentro de los 90 minutos. Después de ahí nos abrazamos, conversamos, compartimos, y eso es lo lindo del fútbol. Así que un abrazo a toda esa gente de Paraguay, a toda la familia del fútbol paraguayo, y muchísimas gracias, ¿no? Y a las órdenes, cualquier cosa. Gracias. Un histórico de la selección ecuatoriana, Iván Hurtado, y fútbol a lo grande. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega y local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Hindalco Seguridad en Ciudad del Este, premios para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Hindalco SRL. Bueno, hasta el domingo, voy a la fiesta, descuentos más grande del país a Tupí. ¿Cómo te va, Giselle? Muy buenas tardes, Arturo, muy buenas tardes a todos los oyentes. Así mismo, como ya estuviste mencionando, se viene una de las fiestas más grandes de descuentos del país, lo cual lo denominamos liquidamos todo. La gente está relacionada, está familiarizada con esta gran feria que solemos realizar. Una fiesta de descuentos únicos y reales en todos los productos, tanto al contado y en cuotas. Así que aprovechamos el contacto para hacerle la invitación a todos este viernes 3 al domingo 5 de septiembre, y vamos a estar esperando a todos en nuestro showroom ubicado en Avenida Ollánica y Músicos del Chaco, en un horario súper especial, Arturo. Te cuento, este viernes 3 estamos de 7:30 a 20 horas, el sábado 4 de 7:30 a 18, y para que puedas venir a disfrutarlo en familia, también abrimos este domingo 5 de 10 a 17 horas. Así que no tienen ninguna excusa para que puedan pasar a visitarnos, a ver todas las promociones, la variedad de descuentos. Todos los productos están en promoción. Todos los productos, la feria liquida todo. Estamos hablando de todos los productos, a elección, todos los productos en Tupí. Así mismo, absolutamente todos los productos van a estar dentro del descuento al contado y en cuotas. Como te mencioné, voy a elegir la financiación que más te convenga, 3, 6, 12, hasta 15 cuotas. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo puedes abonar recién a los 30 días. Así que venís ya a visitar en familia, de los mejores precios, de los mejores productos, de la mejor atención. Y en caso de, porque pensamos en todos y sabemos que hay gente que no está cerca del Salombras, gente del interior, entonces también pueden estar realizando sus compras a través de la página web las 24 horas del día, ingresando a www.tupi.com.pi o a través de nuestras redes sociales. Y tan solo 2 horas después de haber realizado la compra, pueden estar pasando a retirar de nuestra exclusiva zona picar, o le hacemos el envío hasta la puerta de su casa. Muchísimas gracias, Giselle, la gente sabe hablando de Tupí. Chao, Giselle, gracias por tu tiempo. A ustedes, los esperamos a todos. Gracias, muy amable. Giselle González desde Tupí. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después, y chao, resaca. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, Goyacero y Plata, Bello Mejor Cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia mejor, es un producto de laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Equipate para el verano con Electrovan, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores con las mejores cuotas. Pasa por una de nuestras sucursales o visita la página web electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, TV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sergio Lausecker con Iván Hurtado. En Eslovenia está el Pescadito Ruiz también.
¿Se acuerdan del pescadito? Sí, el pescadito. En la foto, en el 2000, en Eslovenia, lo que nos envía la foto Sergio Láser de Connie Manu. Con CNT, 4.450 millones en premios, 3.500 millones en el poderoso, una Subaru WRX en el grandioso silencio, sí, 2 Quasis y una Toyota Hilux en 0 kilómetros, anímate a soñar, pedí CNT y por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mario Lescano retrocedían, enloquecían los zagueros ecuatorianos y la definición, Lescano Mario define en la boca del arco y Paraguay empata y hay festejo en el país. Mario Lescano, el valor de la Guamán, el valor de la salida, recibe el golpe de Ecuador. Mario Lescano, asistencia del pájaro, aliento de Nicolás Urtigosa, participando en la jugada creativa. Empató Paraguay, empató la albirroja en Quito y el partido estaba 1. Se metió Lescano, Lescano segundo camino, tiró. Darío Lescano peleó un libro al área, concretó un disparo por bajo contra el poste derecho de Domínguez, la pelota se le clava por bajo contra el poste derecho, luchador, peleador, había provocado la amarilla de alquiler en la previa, y aquí aparece Lescano luchando, metiéndose al área, un gladiador, y coloca el disparo por bajo. Es sorpresa no solo para Ecuador, para los equipos que intervienen en esta Copa de Eliminación, camino a Rusia, que están interviniendo las eliminatorias porque no estaba en el presupuesto, se le escapa control de los números, Lescano, Paraguay le gana a Ecuador por 2 goles contra 1, victoria resonante, estupenda, magnífica, en la altura de Quito, Lescano lo hizo, la albirroja del país libra, Paraguay gana 2-1, Lescano el segundo. Bueno, ahora va a aclarar Estadito Sánchez, va a aclarar por qué Martínez, porque Villa Santi está con un pequeño problema, ¿así es? Está cansado. La famosa sobrecarga muscular. Exacto, está. Entonces ahora se va a saber si juega o no juega. La serie de partidos. Sí, venía continuado y entre semana inclusive. Vamos a ver, Benny, si juega o no juega. Sí, por la exigencia mismo que va a ser el partido de hoy, ¿verdad? Necesita el entrenador tener jugadores frescos que puedan correr los 90 minutos, entonces por ahí capaz pasa el cambio. Jeremy Gita, sí, él está, el presidente del gremio de Camerún. Jeremy Gita. Sí, ¿Gita? Sí. ¿Gita? Sí, Gita. Sí, me acuerdo. Él no está acá. No. ¿Y quién es que me escribió a mí que yo le responda? El que está acá es Kenneth Yu. Kenneth Yu me escribió. Ese es otro. El filósofo del fútbol. El filósofo del fútbol me escribió, le debo una devolución a él. Me escribió. Pero fíjate vos que tiene buenos conceptos. ¿Quién? Del fútbol. Principalmente la formativa. Sí. ¿Quién? Sí, yo le sigo. Leer lo que escribe y no. Kenneth Yu. Sí. El filósofo del fútbol. ¿Y por qué se rió Kenneth Yu? El filósofo. No. Qué pesado. ¿Y por qué se rió? Paco Cordobés. Y me dijo él seguramente porque es alegre. Pues a qué gustito se le está dando ya la... Hace poco vi que Kenneth subió una foto, porque es mi amigo en Facebook, con Juan Daniel Cáceres. Sí. Se reencontraron, decía, porque fue su capitán cuando jugaba en Cerro allá por el 2001. Y subió la foto hace 3 días, pues.
Construye tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Azote y Fútbol Álamos Superques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi. Seguinos en Facebook e Instagram como CIOPAR. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el abasto norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etirol Plus. Cápsulas planas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Sí, Jorge Valdés Chamorro, oficialmente paraguayo natural. Ya no cobra pasaje extranjero en el Club Guaraní. Gracias por la confianza. Muy bien. Nacionalizado paraguayo, ¿verdad? Así sí. Jorge Valdés Chamorro. ¿Él es chiquitito? Sí, sí. Ex Lanús y otro equipo. Sí, joven. Estaba en Atlanta del fútbol argentino. Sí, es paraguayo, Atlanta, Lanús en su momento. ¿Para hablar con él? ¿Un nuevo paraguayo? Inclusive cuando en ese momento salió recién en el mercado pensamos que era paraguayo, cuando comenzaba a jugar en Lanús, ¿se acuerdan? Después hablamos con él y nos decía que era sus padres en ese caso. ¿Denis Canice mexicano? No. ¿Vos no te nacionalizaste? Tengo que hacer los papeles. ¿Pero verdad que te vas para nacionalizarte? Sí. Tengo residencia más de 10 años ahí. Y empecé, pero me faltan algunos papeles que no me iba a ser mexicano. Él iba a ser Oye Güey. Sí. Oye Güey. Es un país a quien quiero mucho. Sí, México. Sí, cómo no. Y ahora hablaste como mexicano. Sí, güey. No manches, cabrón. No manches. Sí. ¿Cómo? No manches, cabrón. ¿Qué sería no manches? No, aquí. No jodas. No jodas. No manches, cabrón. Estoy hablando con Jared Borghetti por vía WhatsApp ahora. Histórico de... Sí, pero estoy queriendo conseguir el número de teléfono de Alex Aguinaga. Otro gran amigo mío. Histórico, terrible, volante de creativo, notable. El del pelo largo. Sí, Aguinaga no se lo llama. En nuestra época. Aguinaga. Pancho no entiende esto que estamos hablando. Pero él Aguinaga se dejó hace cuánto. Y él jugó hasta Corea-Japón, jugó. Sí, yo me acuerdo de él, por eso no es tan viejo. Claro. 2002 jugó el Mundial. En Necaxa, mucho tiempo. No quiere hablar Jorge Valdés Chamorro, pide disculpas. Bueno, está bien, pero bueno, era para decirle que tal, pero ya está. Se nació paraguayo, quisimos, pero no pudimos. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites. Con su efecto calor, síguenos en Facebook e Instagram. Control Feel Mike Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villana 1751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrar en IO y sin salir de casa. Ingresa a io.com.py. TV Smart LED 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. IO. Visión Banco, el banco oficial de Techo Paraguay, te invita a la colecta 2021. Mañana y el sábado, sumate con tu donación para volver a la normalidad, signifique una vida más digna para todos. Donan la cuenta número 980.000 a través de los canales digitales de Visión Banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López, Gas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, por cuya frutilla la más fresca combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Se emociona Porky por el partido que se empató 1-1. La presencia de Salvador Cabaña en ese partido. ¿Se debe acordar de Salvador Cabaña en ese partido, verdad? Él juega a la izquierda. Fue figura Salvador Cabaña en la selección nacional. ¿Qué jugadorazo Salvador Cabaña, no, Denis? Terrible. A mí me costó muchísimo. Mira que yo le tuve como enemigo, ¿verdad? Entre comillas. Adversario. Él jugaba adversario. En México él jugaba en América y yo en Cruz Azul.
Y Marcarían era mi técnico. Me decía, cuidado con él. No, tranquilo, profe. Enseguida ya me hizo el gol. Fue más rápido. Pensé que yo iba a ser más rápido que él, pero nada que ver. Y en pelota parada también. Yo le marcaba, pum, me cabeceó, gol. Y en la semana lo que recibí de profe, pero tenía razón. Es muy buen futbolista. A mí me costó muchísimo marcarle ahí en el fútbol mexicano. No, en serio. ¿Qué tenía tanto a favor Cabañas? Y era muy inteligente para jugar. Vos decís, él no es rápido, tranquilo, pero ¡pum!, te gana en velocidad. No me va a ganar por arriba y te gana por arriba. O sea, es muy inteligente, muy vivo y sabe marcar goles, ¿verdad? ¿Y a vos te tocó cuántos compatriotas marcarlo? Otro que me costó mucho, Pepe Cardoso, ahí en México. Me costó bastante marcarle. Pero a Pepe tenía un equipo que le ayudaba mucho a él. Tenía Ciña, tenía bastante buenos Vicente Sánchez. Él solamente marcaba goles nomás y sabía hacerlo. Pero Cabaña era más de hacer su propia jugada, convertir gol, o sea, es más completo. ¿Y cuando te gana vos qué decís en ese momento? Puta, me ganó, ¿qué te sentí cargo de culpa? ¿Ve? No, por supuesto, claro que sí. Pero sí, uno no puede sentir mucho cargo de culpa porque le puede traumar, pues. Especialmente cuando marcaba jugadores muy hábiles, muy rápidos. Y sí, después te das cuenta que es un fenómeno, ¿verdad? Sufrí, pero el entrenador la semana me hizo saber que yo tenía que marcar más de cerca, ¿verdad? Yo no hice eso. Igual en la pelota parada, tenía que estar cerca de él y no hice y... Esto obedece adrede. Sí. Y hablo de jugadores, caso de Cabaña. Habló nuestro compatriota lateral derecho de Ecuador hoy, el que debuta. Sobre Byron Castillo, Rolando Azaz. Te voy a poner un ejemplo de Castillo, y vos me decís, estos jugadores así. Berizzo le debe decir la característica de ese jugador. Los técnicos te advierten. Sí. No. Te muestran el video hoy en día. Vos decís que hoy cuando aparece Castillo, Berizzo le va a llamar y le va a decir, mira, te vaya acá. ¿Quién va al cruce? En la semana ya le pasa los videos de los adversarios. Ya los yo estoy haciendo una pregunta obvia, ¿veo? No sabía. Es que, no, en serio. Pero volviendo a ese punto, no es por cuestionar nada del trabajo de Berizzo ni nada, pero decime lo que pensás. Brasil, no, hay un tema, porque tengo el recuerdo fresco. Brasil-Paraguay, defensores del Chaco. Arquero de Brasil ese día, Ederson, del Manchester City. Ederson, el que ve seguidamente Premier, se da cuenta que puede hacer pase de 80 metros. Ese día hizo como 3 veces lo mismo y nunca se dieron cuenta los jugadores. Así que ahí, relacionando eso, voy al tema de que yo no sé si es que paso a paso se le muestra lo que hacen los futbolistas rivales. Puede ser que se le haya escapado porque ese día Ederson no estaba para jugar y finalmente termina atajando, pero me parece bien válida la consulta. Pero por eso le pregunto un segundo, que grande Denis, una vez le llevé a Denis desde el defensor al centro para que tome un taxi para irse a su casa, con Jorge Sosa le llevamos. Dani Maciel. Dani, puede ser, sí, claro. Ahí te envío saludos, Dani. Ya volvemos. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguimos en nuestras redes sociales, @Sanicer y @Claucol, acompañando siempre los grandes proyectos y grandes construcciones. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina y hasta en la calle, al momento de alentar a la selección paraguaya. No importa el momento ni el lugar, Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias y así despertar la garra guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda. Super Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacte con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años su inversión más segura en la vida. La misma cosa para Denis Caniza. Ustedes pueden preguntarle a Denis, aprovechemos. Hoy para el juego de visitante tiene que tomar todos los recados defensivos a vida y por haber. Sí. Con la pelota quieta. Con la pelota quieta. Yo creo que independientemente del regadío de la cancha, que el balón mucho más rápido, no sé si la lectura influye mucho o no, con la pelota quieta. ¿En qué momento?
¿En qué momento? A favor y en contra. Sí, pero tenemos que hacer... Estoy hablando ahora que... Y te voy a decir malla, y no quiero ser... Hoy el tiro de esquina ya no es un tiro de esquina normal. Y no voy a decir quién dijo una vez. Y Arturo dice tiro de esquina peligroso. Yo decía tiro de esquina peligroso. Porque se ensaya. El primer palo, segundo palo, quién va a cabecear los centrales. Y hay partidos que se definen de tiro de esquina, golpe de cabeza. ¿Sí? Sí. No es nomás el tiro de esquina así nomás, bien trabajado, pues altura, quién le marca a quién, hoy hay estirones, camiseta, aérea, en el área, con la pelota que está. No solamente, tiene incidencia el tiro de esquina, no solamente por estatura, por formato, o es tan simple que tira la pelota y vos decís va al primer palo o va al segundo, y van los centrales arriba, como el tiro de esquina para No, tiene mucha incidencia la estatura, Arturo, en pelota parada. Por eso te iba a decir que hacemos una revisión mental de cómo están nuestros jugadores que van a participar hoy de estatura, cómo es de físico, porque defender con estatura mediana no es lo mismo que tener 3, 4 grandotes ahí que te puedan sacar todo. Claro. Inclusive en la ofensiva mismo, tener 3, 4, 5 te van y son grandotes que te cabecen, o 3 de mediana estatura. ¿Cuánto tiene la estatura de los centrales? Y hoy de ser... Valencia sabemos lo que es. ¿Cómo se llama el nombre? Ener. Valencia le va a pegar de afuera. Tenés grabado, Gustavito, y siempre. Vos, patrimonio nacional, te estoy diciendo. Monumental, patrimonio monumental. Vos tenés cuidado con Valencia desde afuera. Le va a pegar de afuera. Félix Cuidado Torres. nomás yo digo, Metro 88 Félix Torres. Ya tenés un central. 1.88. Sí. Una torre. Seguro que 4 para ahí tiene Ecuador. Sí, Fernando León 1.89. Sí, te digo, tiene más. No, y el otro central Xavier Arreaga 1.84. El más bajo entre los defensores los ecuatorianos son grandes. ¿Y nosotros qué tenemos? Y los extremos también van altos. Después para mitad de cancha, por ejemplo, Grueso tiene 1.71 m. En el tiro libre o tiro de esquina, por el efecto y la rapidez del balón, lo que yo digo. Sí, igual vos necesitas gente grande. ¿Y en la altura incide eso del balón o no? Incide totalmente. Por eso siempre también el entrenador, en este caso digo yo, Berizzo, habrá pensado en esa situación en pelota parada, en tratar de ver a quién poner, quién tiene más estatura, más físico para pelota parada, para algún roce. Imagino que habrá pensado eso también nuestro entrenador. Nosotros tenemos a Valbuena, Alonso, Alberto Espínola tiene buen juego aéreo, Martínez salta bien y Morel serían los 5 para defender, pelota parada. Ya suficiente, para defender y para atacar también. Y sí, para atacar también, lo mismo. Porque después son más bajitos. Yo, Berizzo, no ataco. ¿En la pelota parada? No, es para atacar pelota parada. Sí. Yo fuera de la pelota parada no ataco. Pelota parada sí, porque puedo volver. ¿Cómo no ataco, Arturo? Y me cuido todo. Esto puede un combo. Más de contragolpe. Déjame a tener mi opinión, Gustavito. Vos si cerrás el arco... un micrófono y opinaca. 0-0 cerrado. No es que juegue de cagón. Yo hago el combo. Para mí el resultado, el final, el próximo jueves. Yo quiero un combo. ¿Se entendió? Claro, el empate. Sí, pero ahora mismo te firmo el empate. Sin ninguna duda. Te voy y te firmo. ¿Qué pasa? Sí, 100%. Firmo el empate. Porque acá lo que tenemos que hacer es combo. O no va. No sé si me entienden. ¿Sí? Esto es combo. Vos te imaginas. No es que uno sea fatalista. Vamos a suponer que no consiga el punto. Últimamente nos va mejor puede sacar ocurrir los también, afuera. porque jugamos de visitante. Altura nunca se ganó un Quito. Nunca. En altura. Ojalá se le gane en la altura. Pero el puntual nos va Sí. No, por eso ojalá. Hay un registro de un empate que está recordando Gustavito, el patrimonio de Monumental. Claro, el 1-1, patrimonio, ese tú no marcantes ahora, patrimonio monumental, Gustavito. Entonces, y el oyente no te dijo, ¿Le gusta eso? Le gusta, brillante Gustavito. El empate sirve para motivar, sirve para apelar a la Colombia. Lo que no quiero pensar es lo contrario, ¿se entiende? No nos hagamos los locos. Cuidado, que no se haga loco nadie en la selección. El loco en el buen sentido de la palabra. Te pueden dar terreno y te pueden matar después. Te pueden endulzar. Te puedes decir, vení pues. Vení. Eso no es cierto, Dani. En otro momento sí podíamos ir y jugar alegremente. Hoy ya no tenemos crédito, Arturo. O sea, no podemos perder puntos. Ni un puntito no podemos perder. Si no, otra vez nos quedamos sin mundial. Se empata contra Ecuador
y se espera Colombia. Bien cerradito atrás. Queda así nomás. Pero salir de aunque al niño no le gusta porque quiere que vaya Alberto Martínez. Las veces que pueda. Para mí, nuestro juego tiene que ser defensivo, pero no olvida, no atacar. No, claro. No podemos no atacar. Hay que atacar un poco. Claro, debemos cosa de niño. Cada vez que se pueda. Pegarle media distancia. Pegarle media distancia. ¿Cómo? Claro. Pegarle de media distancia, de acuerdo, probar, cuando se pueda. Cuando se pueda, claro. Pero vos, este es como ir y volver. ¿Cómo se llama ese que dice Brando Neón? El Tano Facini. Hoy no quiero escuchar, ojalá que no. Hay equipo. Primeros 10-15 minutos, tiró, gol de Ecuador. Ese es su relato, señor. Hurtado, gol. Vos me está imitando. Sin remetarlo, pero 10-15 minutos, tiró, Hurtado tiró, gol de Ecuador. Julio, gol de Ecuador. Después, estamos por arrancar en el extra, miro el marcado ya, 2-3-0 primer tiempo. O sea, es algo que no quiero así. Vos me estás imitando a mí ahora. No, porque es así, no se canta el gol visitante. Entonces, no quiero escuchar, digo, porque escuchar la radio y 15 minutos. Por eso necesitamos salir a atacar. A la inversa. No sé qué equipo he visto en estos días que atacó como 3 veces, se fue al ataque y metió 2 goles. O sea, efectividad 100% cuando atacamos. No hace falta atacar todas las veces en este partido. Sino que atacar algunas veces, pero ser efectivo. Nacional en primer tiempo contra Cerro. Pues exacta, ahí está. Yo soy un cagón para el niño porque yo digo, vamos a defender. Deberíamos atacar un poquitito. Golpear a Ecuador. Pero yo me quedaría ahí nomás, en casita. Un poquitito. Y si diría Pinola, ¿dónde te vas vos? Quédate nomás, Pinola. No juega. Para mí Pinola juega acá y no juega allá. Si es mi elección, ya dije mi posición. Yo prefiero un Robert Roja en Ecuador y acá los 2 partidos contra Venezuela y contra Colombia enchufadísimo, Beto, ahí sí, pero este partido va a ser un desgaste innecesario para él. Para mí también era más para Robert Rojas, para proteger. Una anécdota con Maño. Yo jugaba de lateral, ¿verdad? Y en la práctica ahí en Carre. Sí, y estaban los periodistas. Entonces decía, andate, Deni, andate. Después se fueron los periodistas y me dicen, no tenés que irte al ataque, tranquilo. O sea, vendía una cosa, pero al final me decía, no, quédate nomás tranquilo, no te hagas loco, el 0-0 conviene, el empate está bien, me dice. Y está bien, así es. Y así nos fuimos a la Copa del Mundo. Y sí. Y hablamos de eso. Y Gamarra dijo, Carlos Gamarra, así vamos a ir a la Copa del Mundo, aunque a los periodistas no les guste, ya en el aeropuerto. Y Estefano decía que el tema no es ir, el tema es volver. Argentina contra Brasil fue apretar. Cuando tú vas y aprietas, atrás queda el vacío. Y una pelota de Kaká para Fabiano, gol, porque atrás quedó el vacío. El tema es volver. Es como el bandoneón. El bandoneón suena cuando tú lo abres y lo cierras. Si tú lo abres y queda abierto, no suena más. Volver. El tema es volver. Cuando tú vas y aprietas, atrás queda el vacío. El tema es volver. Claro, y por eso Angelito Ortiz tiene una plática que Angelito tiene contigo, Luis. Para que comprar se puede alquilar Recta Bank, realmente más en su obra. Ahora habilitas una sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Arroyo, Gabú, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermir, Mendoza, Concepción, Estilo hogar. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdos de calidad internacional en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. El bar de un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asados sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizos de Viena, picante, morcilla, parrillaros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la FD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa de 6,90% y seguro gratuito por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Angelito. Arturo. Ángel. El tema volver que estaba con el Tano Facini. No, es que yo reclamo. Ellos tienen que saber que así es, que hoy en día el fútbol tiene que correr. Si no metes, cualquier equipo te va a pintar la cara. ¿Y cómo, Y sí, pero si vos perdés arriba la pelota, aunque sea, tenés que venir para que el volante no agarre solo, para que no se nos dé la vuelta la pelota, ¿verdad? Vení nomás ahí, vos no marcas, dejarnos a nosotros que nosotros vamos a marcar, ¿verdad? Pero que vuelva. El tema es volver. Cuando tú vas y aprietas,
atrás queda el vacío. El tema es volver. ¿Y sí? Así es. No, perfecto, Angelito. Cada uno en su posición de cómo ve el fútbol. Así mismo, Arturo. No, pero está bien, Ángel. El tema es en la altura. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor, cuando quieras. Sí, gracias a vos. No, por favor. Las agrícolas de seguros generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuy Quitadol. Sé parte de la generación que la eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas crujientes, doradas y suaves, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SR Electra, Místicos Mole, Joyas y Perfumes, únicos dos locales, Casas Centrales Opeyala Casi, Herreiros de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferroparecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material de preconstrucción, recordad Ferroparecea. Estamos en la avenida Fernando Labora, esquina Marquio. Sucursal en Artigas, casi Arcando Martínez, teléfono 227-37 al 8. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, mañana vas a tener descuento desde 30% en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 385 puntos en todo el país. Haz tu pedido al 61-61-30 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Y Morelos Social, las cooperativas universitarias como Municipal, Medalla, Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app. En tu celular, dímonos uno, Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recarón, en Industria de Nación, Coronel Vidis, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguimos Santander como Impaco Peguireja. Apostale, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a capaz de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a pemyflores.com. Regalamos, regala Pemyflores. Volvió la fiesta de descuentos más grandes del país a Tupi. Liquidamos todo desde mañana hasta el domingo. Descuentos únicos y reales en todos los productos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, con horario de atención especial viernes de 7:30 a 20 horas, sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. La gente sabe, Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. La seguridad hacia Ramírez Patiño. En eliminatorias no se le ganó, pero en Copa América se le ganó. En 1979 fue el primer partido de Paraguay y el Tiasi, quienes hicieron los goles, sin mirar acá, los goles le hicieron Solalinda y Talavera. No estoy mirando nada de nieve, ¿verdad? No. Y gracias al Señor por llamar, Ramírez Patiño, muchísimas gracias. Se le gana 2-1. Almeida no juega ese partido porque la base era de Olimpia, jugó el Gato Fernández. Por eso, tiene razón, mirá que lo hago sin mirar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Fue el debut de Paraguay en la Copa América, se le ganó en Quito, en el 79, 2-1. Los goles hicieron Solalinda y Talavera, no estoy ni mirando el celular, y el Gato Fernández fue el arquero. Y vos fíjate esa configuración de Olimpia, 5 jugadores de Olimpia jugaron, más no, ese partido que se le gana a Ecuador en el sistema de ida y vuelta. Y es verdad, pero eliminatoria no, en Copa América sí. Y es probable que a nivel de Copa América se lo haya ganado, hay que ver qué dice la historia. En 1979 Paraguay le ganó a Ecuador 2-1, fue el primer partido por el equipo dirigido por Ranulfo Miranda, ¿sí? 28 de agosto de 1979,
Paraguay 2, Ecuador 1, Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Asistencia 45.000 personas. Carlos Espósito de Argentina. Goles a los 22, Talavera. Lo empata Ecuador Torres Garcés, 64. A los 77, Solalinde pone el 2-1. ¿Qué dije? Solalinde nada. 5 de Olimpia jugaron, pone. Y uno jugó Almeida. Jugó al Gato Fernández. ¿Equipo paraguayo tenés? Acá no. 5 jugaron, no jugaron todos. No era la base, 5 jugaron. No se fueron todos los Olimpias. Aparte había un quiebre entre Osvaldo Domínguez y Nicolás Leo muy fuerte en el 79. Ranulfo Miranda, ¿sabés por qué fue el técnico el bueno de Ranulfo? ¿Vos sabés por qué? No. ¿Vos sabés por qué? No. ¿Vos sabés quién iba a ser el técnico? No, ni idea. Pero, ¿y usted vino a hacer luego periodismo? Perfil bajo, Arturo, llegó ya, te va de Yo lo que quiero es colaborar con el periodismo, con los muchachos. Agradezco muy bien a Ramírez Patillón lo que me dijo, me corrigió. Tener el equipo de la selección. Ya está buscando Pancho. Y va a encontrar el año del... No, no me equivoqué, ¿verdad, Dani Caniza, con los autores de los goles, verdad? No. No he visto nada, ¿verdad? Linde y Talavera. Sí, señor. Sí. Difícil es la vida. ¿Qué pasó? Que estoy... Bueno. Cuídala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Por más consultas, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota desde 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Ya comer respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre comprando online en casacruter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada su dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. Asismed. Barta, batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano y Toque lo sabe. Por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo. Gracias a que son Clima T certificado. Con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Tokio. Con el pacto de confianza en Igeo. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070. Albertín. No, en eso me equivoqué. Jugó la base de Olimpia. Lo que termina con los cambios. Que me dice Gato Fernández y Torales. Sí, pero jugó la base de Olimpia, entonces, ¿verdad? Sí, la base de Olimpia. Olimpia. Pensé que ahí no, ahí la pifié. Jugó la base de Olimpia. Lo que no jugó fue Almeida, ¿verdad? No, jugó el Gato Fernández, pero la base fue Olimpia. Y termina saliendo Quise y Torres. Sí, en el segundo tiempo para que ingresen Aldo Florentín y Arecio Colmán. Sí, porque después comienza ya el quiebre de otra manera y de otra situación ya. Ahí ya comienzan otros goles en el 79 y ya no termina con la base de Olimpia. Aparece Romerito, aparece Cabaña, aparece el Tanque Morel, aparece Florentín, por ejemplo, en 1979. Ya no es la base de Olimpia. Ya no es la base de Olimpia. Sigue un 4-5 mantenía, pero ya no es. De entrada fue la base, después no. Fíjate que en el Maracaná, el 2-2. ¿El Gato en esa época estaba en Cerro o ya estaba fuera, señor? Ahí me perdí. O sea, acá creo que estaba. Gato. Por ejemplo, en el gol en el Maracaná hace Morel en el 2-2 y hace Romerito el pase de Florentín, por ejemplo. Ya no son los de Olimpia. No echando menos los de Olimpia. Claro. Vino una transformación de nombres en la selección nacional. Por ejemplo, el Uruguay, Copa América del 79, cuando se le empata a Uruguay en el centenario, los 2 goles hace Eugenio Morel. Pongo ejemplo. Nada más que ejemplo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactlanda? Gracias a tu preferencia, Lactlanda ha obtenido premio Top of Mind 2021 por 7 años consecutivo, prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos.
Farmacias Catedral de Gastamos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto acorde a la exigencia de cada paladar. Todos los días de 11 a 0 horas, el Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Conta con toda la seguridad, confiabilidad, garantías de grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Jet Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada, calidad y economía se encuentran en Barcos Rodados. Compra cómodo y a buen precio. Compra desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordínanos excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bactery Kill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bactery Kill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Saus Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Así que, ¿cómo voy a relatar yo, niño, el gol hoy? Si ojalá viene, que no suceda. No, pero según vos, ¿cómo va a ser? Tiró, gol de Ecuador, ese Coyal. ¿Y después? Y Hurtado al nombre algún. Y después, enseguida el otro video. Y 15, 20 minutos, nosotros aquí en el extra en NPI, y de fondo escucho su relato del estudio. ¿Le pegó de afuera? Sí, se desliza el balón, gol. Así de yo. Gol Ecuador. Yo tengo una pregunta, ¿vos te animarías a hacer lo que hace? ¿Qué pasa, Fabián, con la defensa de Paraguay? Ecuador? No. Eso es una falta de respeto. No sé, no. Ojalá no. Espero lo opuesto. Pero uno que diga Ángel, gol de Paraguay en Quito, algo así. Eso estoy escuchando así. Ángel, o no sé, amarilla, Totín. Ojalá no sea ficción. Ojalá lo mejor para Paraguay. Lo mejor para Paraguay. Lo que digo es que con empate, salud. Sí. Con empate, salud. ¿Estamos de acuerdo? Firmamos el empate ahora. ¿Vos? Sí. ¿Vos? Sí, 100%. Saliendo a atacar. Empate saliendo a atacar. Que no sea empate con niño. No, empate. Pero a mí me gustaría, coincido con él, pero si se da de la otra manera, perfecto. ¡Al poste derecho! En el Valencia tiró gol. Robó al poste. Quedó en el Valencia. Hasta ganar Ecuador 1-0. Y ya sé que él no quiere, y vuelve a hacer patrimonio monumental y seguía el juego. ¿Quién va a ser antiparaguayo? Yo lo que digo, empate nomás. Pero el niño sueña con salir. Ojalá salgamos y empatemos. Yo no quiero salir. El empate. Bueno, se puede ganar también. Sí, pasa que... Pero es lo mejor del mundo, ni hablar. Si llegamos a ganar, pero lo más grande que le pasó a Paraguay en los últimos tiempos, que va a ir al registro de la historia, en la eliminatoria, se le ganó a Argentina afuera, se le ganó hasta afuera, y vamos a recordar históricamente una victoria. Ojalá fuese así. Pero, bueno, listo, contigo, Luis. ¿Tenés una Picar? ¿Sentís la Keco manía? Ese deseo de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, riberas y carpa. Exigí Keco y no cualquier cosa. Te esperamos en uno de nuestros locales Erimark, con merchandising de la marca Keco. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Super 95, Copetrol, vamos. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, Zapaterones Barcol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos, guantes para trabajo. Super carretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Hidalgo SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Aprovecha los imperdibles precios que Electroban tiene para vos y paga tu primera cuota recién en octubre. Visita nuestras sucursales y llévate lo que necesites a tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de Uripatán, y mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV, data center, de formas, información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 4.450 millones en premio, 3.500 millones en el poderoso, una Subaru WRX en el grandioso y silencio, sí, 2 Quasis y una Toyota Hilux 0 kilómetros. Anímate a soñar, pedí CNT, Ship por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Ayodor del Yokoflex Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comecipar, la cooperativa te ofrece un crédito para la vivienda con tasa de interés de 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000 Comecipar, primera opción. Azul y fútbol Álamos, porque hace vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi. Seguimos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etivol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Evidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Te dejo los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de la teléfono 319-0000. Con salud protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguimos en Facebook, Instagram, Control, Feel My Feel. Repaso de lo que se vendrá en la fecha con los horarios respectivos de los partidos. Bolivia-Colombia, me preguntaban, Denis, ¿a qué hora juega Bolivia hoy ante Colombia? A las 16, Denis. A las 4 de la tarde arranca toda la eliminatorias. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011 Mons Hotel. Somos ferretería en Santa Rita. Paraguay, insumos productos, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados y laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguimos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. El partido en Quito, Ecuador, Paraguay, hoy a las 17. Más tarde, Venezuela, Argentina, a las 20 en Venezuela. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia ofrecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villalame 751 Casi Copechoco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Samsung Galaxy A025 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py y descubrir las novedades que tienen para vos. Vision Banco, el banco oficial de Techo Paraguay, te invita a la colecta 2021 mañana y el sábado. Sumate con tu donación para que volver a la normalidad significa una vida más digna para todos. Donan la cuenta número 980.000 a través de los canales digitales de Vision Banco, más digitales, más humanos. ¿Quién canta música delante del Roja para que los jóvenes sepan? Dice Oscar del Alba, el hermano de Luis Alberto del Paraná. Oscar del Alba es un nombre artístico. Sí. Oscar del Alba se llama, hermano de Luis Alberto del Paraná. Eso vino por una orden de Schoner. Dijo, nos preguntó nomás Schoner a las 5, a las 7 y cuarto de la mañana, y a las 9:30 el tema ya estaba hecho. General Gustavito, estoy contando. En el Palacio preguntó si había música para Paraguay. No leyeron.
No le gustó a Miranda Sucho. Preguntó nomás. Y después inmediatamente Ángel Peralta ya le hizo la letra. Lorenzo Leguizamón, papá de Luisito, Luis Álvarez. Lorenzo Álvarez hizo la melodía, papá de Luisito. Y a las 10:30, a las 10:15, 10:20, ya fueron junto a Chone con el vinilo a decirle, general, esta es la música para vos. Alborozados todos. Contigo, Luis. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casa y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, ron, Fortín, limón, Nectán, Burucuyá, frutica, la más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron, Fortín, limón con Burucuyá. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguimos en nuestras redes Sanicer, @Sanicer y Claucol, @Claucol. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina y hasta en la calle al momento de alentar a la selección paraguaya. No importa el momento ni el lugar, Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias y así despertar la garra guaraní que nos caracteriza. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Pregunta, Gremio se suma a la cantidad de oferta que tienen los romeros, que es mucho más de lo que ustedes creen, muchísimo más. Gremio se suma. El libre pase abierto está, Víctor, hasta los jugadores libres en Brasil. Jugadores libres hasta el 20 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre tienen si es Brasil. ¿Tú te imaginas que están rechazando ofertas los romeros? Sí. Son jugadores libres. Los dos tienen que ir. Ellos se mueven. Yo te iba a decir más. ¿Qué año es este? 2021. ¿Vos qué edad va a tener vos dentro de 4 años? ¿Qué año es? 2025. ¿Qué edad va a tener vos? Yo, 32. Ahí le va a dar los romeros acá. Ahí va a dar los dos acá. No sé dónde van a jugar. Ahí les vas a ver a los romeros acá. No sé dónde van a jugar. Próximo año acá no. Después no. Probablemente Víctor, te nombra a vos porque sos más joven del grupo, no por nada. No es decir Luis Paredes, no vienen en picada cuando vienen. Ya su carrera, más todo lo que hicieron, lo que recogieron económicamente, más todos los emprendimientos. Bueno, ¿para qué? ¿Qué tenés de Martínez? La confirmación, llega el mensaje de Quito y juega. Con ella en Twitter. Ahora antes subir lo de los romeros, señor. Ahora vamos a subir el equipo, primero para los oyentes que están del otro día, fieles seguidores de la 1080, la formación, y después para los oyentes seguidores de Twitter. Anthony Silva en el arco, Beto Espínola, Valbuena, Junior y David Martínez. Morel, la presencia de Hugo Martínez, Sánchez, Alzamendia, Ángel y Amarilla. Los Amarilla ya hace 2 noches me confirmaron y es finalmente el equipo. Ángel con Amarilla y arriba. El tema es cómo se termina ahora parando aquí el medio campo, si va a jugar de volante o como punta o segundo punta pegado a Amarilla la presencia de Ángel. Energy Emblema Nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención en un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabéis dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapitía SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos de centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Latadora Inmobiliaria. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, la herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández de Río, rentamac.com.py. Breve entrevista porque estará muy ansiosa. María Teresa Cantero, la mamá de Hugo Martínez. ¿Cómo está, señora? Bien, ¿y usted, señor? Señora María Teresa, su hijo arranca el partido hoy en Quito. ¿Le hizo saber su hijo? ¿Ya sabe, señora? Sí, ya estuve mensajeando con él, ya me dio el... Muy bien, qué emoción, señora, titular Huguito, No tengo palabras, te juro que no tengo palabras, estoy muy emocionada, muy contenta, muy feliz por él y bueno, estoy acá esperando el partido de hoy. Vamos a esperar una muy buena actuación de Hugo. Sabemos un chico noble, perfil bajo, como se dice, y hace poco hablamos con él. Que sea con éxito, señora María Teresa, muy amable por atendernos. Muchas gracias, muy amable a usted. Gracias, María Teresa Cantero, la mamá de Hugo Martínez, confirmado. Y el Pancho tenía razón.
Y tu compañero dijo que... El niño ya espero que me crea la próxima. No, primero no creí. Sí. Pero después sabía que... Yo apoyé Pancho, por eso dije... Gracias, Víctor. Sí. La puta, yo dudé. Cuando dijeron Pancho dije yo no. Todo bola. Pero te felicito. No me tenés... Te tengo pero a media. Y te soy sincero. Ahora te felicito. ¿Qué quieres que te mienta? ¿Cuántas veces? Desde su llegada creo que es la primera. Muy bien, Pancho, muy bien. Acertó en el ojo, Pancho. Acertó. La información la trajo Pancho. Hugo Martínez Este lugar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos el RC4, precio contado, Avenida Pinedo, Casermín, número 12, Concepción de Filugar. Upisa ganó la certificación de marca país. Por la exclusiva calidad de sus productos, Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de ceros con estándares internacionales. Upisa, calidad para el mundo. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de policía señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Se está cerrando tu tanda, por favor, Luis, métele. No hay asado sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleras, botifarra y ahora también sin el lomo chorizo napoletano que está buenísimo, embutidos Chorti. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la FD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa de 6,90% y un seguro gratuito por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Comenzamos. Los Romero, interesados de Argentina. ¿Quién arranca? Niño. Lo mantengo en reserva de Nicaniza. Sí. ¿Quién no quiere de Argentina? Hay 4 clubes que pidieron cotización. Víctor. River. Sí. Sí. Boca, River, Boca, Independiente, Newell's. Newell's. De Flamengo por los Romero. No satisface la oferta. Flamengo, Fluminense, Corinthians, Internacional, Gremio. 9 equipos en total ya. Te estoy dando. De Paraguay, ¿cuántos equipos? 1. Brillante, Libertad, brillante. De México, ¿qué equipo? Uno solo de México por los Romeros y los Romeros le quieren. No. Tigres. ¿Cómo lo sabes? Porque son los que tienen brillante, niño. Tigres, de Chile, hay 2 equipos que lo dijeron a los mellizos que vengan, son de Chile y Colo-Colo. Universidad Católica y Colo-Colo. De Colombia, uno solo le dijo a los Romeros, ¿cuánto? Vengan. Atlético Nacional. Nacional de Medellín, en el ojo. De Perú hay uno solo. Universitario. No. Alianza Lima por los Romero. No, digo, la situación económica no está bien ahí. Te estoy diciendo. No sé si es mala. Yo te estoy diciendo que le ofrecen venir. La puta que te gusta complicar, Pancho. Clubes de España, Turquía, Qatar, Emiratos Árabes, Inglaterra, Grecia, Bélgica, Corea por los Romero. De Estados Unidos 2 clubes. Todito esto es oficial. Nada es mentira. No hay acuerdo. ¿Eh? No, bien por el compatriota, ¿no? No. Gustavito tiró un comentario. Por eso no. Pero es real. Denny dijo, así que no, para que no se siente mal ahora. Bueno, si creen, creen, si no quieren, no creen. Ya es un problema de ustedes. Yo me hago cargo y que me dio tienen para elegir, toda la credibilidad de lo que yo estoy diciendo. Tienen para elegir. Liga. Pero a lo mejor creen que los Romeros arreglan por 50 por mes. ¿Dónde vos sabés qué piensan ellos? Los Romeros cobraban en Boca, yo me equivoqué, por $10,000, 119,000 por mes. En San Lorenzo. En San Lorenzo. Claro. Y la prima que le dieron a los Romeros fue de $2 millones a cada uno. Ah, a cada uno eso es. Denny, yo pensé que era juntos. No, $2 millones a cada uno. Antes. Por eso es lo que tienen que cobrar ahora, y ya me están provocando. Ya no me haga más eso. Ahora que salieron, tiene que pagar en el mes de enero o febrero. Si no paga San Lorenzo va a ser figurilla. Tiene que pagarle arriba de $1.200.000 de la deuda que tienen, del salario. Las primas ya cobraron. Y acá se sabe lo de Libertad, lo de Ángel Romero. Aparte, el único que tiene el caudal económico para intentar. Así que juega Hugo Martínez, congratulaciones, felicitaciones a Pancho. Tenía la información correcta. El informante de Pancho. El informante Pancho, pero Andale Guasadel, ¿se vendió? Llegó 12:32 hoy. Brillante. Yo controlé vos. Te felicito. Es lo marcador, nos reencontramos a las 4 de la tarde, gracias. Un gran abrazo, maestro. Vuelve la albirroja en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los nervios. Chelo tiró. Remata el arco Tacuara. Se perdió.
cosa de no creer. La Garra. Está con la pelota para ponerle a Roque de espaldas al arco, se metió Roque. Ahí marca Roque, se da gol, tiró. Lo vivimos juntos con el gran equipo de Fútbol a lo Grande. Jueves 2 de septiembre a las 17 horas, Ecuador-Paraguay. Con los relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Fabián Sanabria y la opinión de Denis Cañiza. Por la 1080 AM, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 35 grados. El canciller nacional Euclides Acevedo informó este jueves que a mediados de septiembre espera reunirse con los gobernadores argentinos de Misiones y Formosa para conversar nuevamente sobre una apertura de la frontera de manera calendarizada.